Claro, ¿cómo se me va a escuchar si estoy muteado? ¿Cómo se me va a escuchar No si se estoy escucha. muteado? Anda, tienes la misma voz que Yolo. Te ha tocado la misma voz que Yolo. Estaba mutes. Estaba mutes. Nada, decía que hoy tengo tiempo para viciar, que mañana trabajo de tarde. Y ya mañana trabajo de tarde y pasado de mañana, así que mañana va a estar complicado el día. Hola. Estando mutes es difícil. Pero bueno, hoy le vamos a dar caña. No sé cómo estamos. Hostia, las papas, tú. No sé cómo estamos, la verdad. A ver, vamos a echar un ojo. Hijo. Hola. Au, Uah, ¿qué au. tal? ¿Cómo estamos? Hola. Oh, hay porros. Uy, sí, eso polos. Maravilla. Hola. Vamos a vender toda esta mierda un momento. Pues sí, estoy vendiendo yo miela. He No, vendido no. la... No, La, sí, la he de vendi- la de los he robos, digo. vendido... Misma, cuánta mierda hay aquí. ¿Te parece? Yo voy a dejar ahora dinero que cogí los minas, pero voy a dejar que haga flote. Dinero que me han dado $7.960. ¿Quién? Lo por reloj, con 4 relojes. Ah, vale. Claro, En la casa de empeños, dices. claro. Claro. Puta madre. Aquí en chatarrada toda para vender allá arriba debemos de tener 20k por lo menos. 30. Vamos a empezar a cogerle. Ya cogí yo todo. Perfecto, coge los juguetes. No. ¿Cojo también o coges tú? Sí, yo tengo uno, pero coge tú otro. Vale. Ositro, namlasen y déjalo ordenarlo ya Timali mariposas, Timali Blati, Timali Ashla, todo. De puta Hay que, madre. habría que ordenar un poco eso allí. Y Timali eso. Y otra cosa, hay déjalo encajarle dentro y las bolas. Vale, ¿Vale? sí. Porque Había hay allí. 45 y les igual a los fondos. En el Sí, armario de fondos. Sí, Yo porque le había allí jal- un montón. Claro, otra cosa. Y acabo de ir en casa del empeño y he hablado con Dragón Negro y Dragón Rojo. Ajá. Sí, los No, del Vado. sí, claro, que ya tiene, que ya podemos llamarlo, que lo puedo llamar ahora. Ah, vale, sí, las pipas. Vale, Claro, vale. que tuvieron problemas que ya lo puedo llamar. Sí, sí, sí. Lo llamo y le digo que me traiga. Sí, pero vamos a vender esto primero, ¿o qué? Como quiera, perfecto. Guau, Sí, a ver si despierta acá también para estar con ellos. perfecto. Pero no sé cómo quiere hacer, si se lo quiere pagar, porque tenemos pasta para pagárselo. No sé si quiere pagárselo ya o porque nos lo dejaban fiado. Los empleados, vale, empleado. Mary. ¿Se lo Buah, pues cogemos a sí. fiado o se las pagamos? Ahora a ver si viene acá y le pita, tocamos timbre, a ver Sí. si le pita y nos la. A Perfecto. ver si quiere. Claro. Vamos a vender. Pantalla grande, full cam. Espera que no lo pongo. Estoy dormido. Vamos a procesar, sí, vamos, si queréis. Sería bueno con alguien más. Sería bueno que fuésemos 4 mínimo. Para procesar 2 y luego 2 vigilando, uno en cada lado, ¿sabes? Arriba, en las montañas. Así si vemos venir a alguien, salimos por patas. Sería bueno hacerlo así. Porque hay 2 formas de hacerlo. O así, o si no, a saco. Que es como con 8 y a saco. Bien, descansé de puta madre, la verdad, hoy. ¿Tienes hambre? ¿Tienes la? ¿Qué la? No, estoy bien, la verdad. Estoy de puta madre. Perfecto. Pero sí, si te conectas y hay gente, le pillamos las pipas ya a estos que le hablaron aquí al chino, que ya tienen las pipas. Y... O se las cojo yo ya. ¿Le cojo las pipas ya? O espero por ti. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres?
Vale, ¿y se las pago? ¿O qué quedaste? ¿Las podemos pagar o no? Eso ya depende de nosotros. Porque tenemos pasta para pagarlas. Nos quedamos peladillos, pero podemos pagárselas. Sí, Flaco dijo de fiadas, pero porque en ese momento teníamos mucha menos pasta. Flaco le había dicho de pagarle la mitad y luego la otra mitad. O algo así. Pagarle 5 y luego otras 5, pero porque en ese momento estábamos pelados de pasta. Yo, sinceramente, yo se las pagaría también. Porque tenemos pasta, ya nos quitamos eso de encima, ¿sabes? No tenemos pufo con nadie. Y tenemos hierba para vender, para ganar, para seguir sacando más pasta y... En realidad, el dinero ahora mismo no lo necesitamos. Porque tenemos para producir. Vale, mira cómo se va este coche, me encanta. ¡Guau! ¡Apa! Señora, pero mire, ¿para dónde va? Me cago en tus muertos. Mira, mira la línea. ¿Viste como Colin le saca un juguete y le sale colindo? Hombre, claro. Apaga las luces. Ahí. Sí, mucho mejor. Aunque no me acuerdo el botón donde estaba para apagar aquí los leones. Tendré que buscar. Ahí estaba, ¿no? ¿Lo has encontrado? Buah, sí, encontrarlo. Estaba ahí debajo del freno de mano, coño. Buah, clavado. Y que como han instalado en otro sitio nunca chavilo. Bueno, hay mucha mierda que vender, ¿eh? Tú vigílame bien. Sí, pela. Pisando los setos. No vaya a ser que haya algún suricato. Oh, creo que estás limpio. A ver. Es que esto es un coñazo lo de vender que flipas. Tintes, tatuaje. Yo qué sé. Tinteras de peluquería creo que hay unas pocas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿En serio hay tantas? 10. Ah, vale. Estaba flipando, colega. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que son 9, ¿eh? 9. Maquillaje. Este creo que hay un poco. Ah, pero no, pues aún hay. Zapatillas. Creo que no hay, pero bueno. Sudadera. Dos, 3, 4, 5, 6. Tacones rojos. Chaqueta de cuero, nada. Pantalones. ¿Qué queda aquí? Vale, queda portátiles. Microondas, máquina de tatuajes. Todo lo pagan una mierda que flipas, colega. El portátil me paguen 200 pavos por el portátil no tiene sentido ninguno, colega.
Queda la cafetera. Y una máquina de... Tatus que la debe estar aquí. ¡Ojo, puta! Escúchala. Listo, vámonos, 41.800 pavos, ¿qué? Perfecto. Escúchala, mira. Tienes que conocer al otro ahí, que mira, ven, cule. Anda, hostia. Mira, tienes que conocerlo. ¿Qué pasa, Tony? Hola. ¡Onda! ¡Onda! Pues sí sabes de dónde creo que sale, ¿no? ¡Guau! Hombre, pues se imagino que sí. ¡Hostia! ¿Y cuánto dinero, colega? Claro. Vale. Hostia, colega, tú compras cosas interesantes, ¿eh? Sí, compra diamantes a $4.800. Sí. Sí, pero claro, para eso tenemos que hacer amos. Y Estamos black. suerte con los amos. ¡Hey, Sammy! Muchísimas gracias. Imagino que dejaste el polo por ahí. No lo sé. ¿Cómo estamos? Bueno. 41.800 pavos, colega. Mamá. Sí, señor. Wow. Me cogemos los porros. Y se vale menos, cosle. Hombre, claro. Hijo. ¡Ipa! Dígala. Todo black. Otupán. Lo amo black. Llamamos entonces a este. Llamaré al Neo. No, llamo así, Neo de Dragón Negro. Sí, yo creo que solo tengo el número de Neo. Yo tengo el de Dragón Negro y de Dragón Rojo. No pasa nada. Ah, bueno. A la llamo. Sí, pégale un toque y que se pasen por el barrio. Te las vamos a pagar, ¿eh? Pues sí, mucho más claro. Lo que podemos es ir a por muelles antes de eso. Antes de hablar con ellos. Tenemos los emolles. Ya, pero son 10 más que podemos ir a buscar. Le damos 20 y pico muelles a ver si nos hacen precio. Perfecto, y tenemos un cuerpo de pistola. Ah, también. Mira, Lolo. pues se lo damos y que nos hagan precio. A ver cuánto nos pueden dejar todo. Lolo. Lo que vengan válidos. ¿Hicisteis el amo ayer, al final? Claro. Ah, maravilla. Todo muy bleh. Y yo no sé si será bueno hacer el trato en el barrio, ¿eh? El barrio está muy controlado. Por eso te digo, que en Vale no haría fuera. Sí, sería el suyo. Bueno, se puede hacer cerca del barrio, no hay que ir tampoco muy lejos. Lolo, en Canales, por ejemplo. Por ejemplo. Lolo. Hello. ¿Con los niños? Hello da. Pídelo, tío. El maquinillo del lindao. ¿Has visto cómo corre? Sí.
perfecto, Saca vamos. mis- Espérate, aquí había muebles, creo. Sí, creo que sí, que están ahí, sí. Mira, aquí la por la 25 cigalos más, 625 cigalos alineados. Puta madre. Vale, tenemos 11 muelles por aquí. ¿Cuánto había que coger de dinero para eso? ¿Cómo? Porque así cogemos laves y compramos los dos muebles. ¿Eran 1000 o 10.000? Creo que eran 1000 pavos, ¿no? 5 muelles. No, 5 no, eran 10, creo. Pues eso. Coge, no sé, coge 1500, que estamos. O dos. Mierda, 1500. Coge 3000 pavos, que estamos los tres. Y vamos a por muelles. Opa, porritos por los niños. Sí. Era de sucio, ¿no? Sí. Perfecto. Míralo, ya está el gallego por los niños. Sí, cigalito de Elisa. Y por cierto, cuando Ah, fui a ese Como los cigalito de chavales, Elisa, vamos. justo me crucé con unos de Leashlu. Azul oscuro. Así los culos, sí. Justo subían, yo subía para arriba y ellos iban le gamó. Y yo subí para arriba, iba malo. Yo dije, yo no tengo miedo sin plan. Y le llevo por delante. Por los niños, claro que sí. Claro que sí. Claro, claro. Mira qué juguetito, yo con esto voy muy feliz. Ah, bueno, hablando de juguetitos, yo lo voy a dejar. ¿Por qué vas a dejar juguetes? Siempre tienes que andar ¿Ahora? con juguetes. Hombre, yo siempre andaré con un juguete. Bueno, teniendo la poli como la tenemos encima, no sé yo si es buena idea. Hola. Sí, claro. Que te pueden Puta parar en, Bueno, te pueden parar en cualquier lado. Que te paren si quieren por los niños. Hombre, sí. La apunta y le dice, escúchame, yo me voy a ir, tú te vas a quedar aquí, ¿me entiendes? Sí, también. A ver. Bueno, hablamos entonces a Pombola, oye. Pero hay que coge coche grande. ¿Tiene coche? Alejo, Sí, vamos, el mío. lo muy grande, Bueno, creo. Pues sí, creo que no está lleno de hierba. Voy a ver, está en el almacén. Yo tengo el mío, pero tiene cosas para plantar. Yo voy en el Claro. maletero, si no, Uah. abre el maletero chino, que yo voy en el maletero, hombre. Pues espera, vamos a cogerte mi mula de aquí. Ah, mi coche está aquí, creo. A ver. Ahora que lo pienso, yo creo que está aquí en casa. Cabrones que me jodieron mi hierba. De toda la vida. Odio a la policía, me robaron mi marihuana. Me han robado la marihuana. ¿Os fuisteis o qué? Vamos aquí al almacén para cogerle cuerpo a mi mula, oye. Ok. Al almacén, ¿sabes cómo tenemos que entrar? En vez de entrar por ahí directos. Tu coche está aquí, gallego. Sí, lo sé. Al almacén tenemos que entrar por el parking. Siempre. Hay que meter el coche en el parking y entrar por el tejado, por la parte de atrás. Porque así no nos va a ver ni Dios. Si entramos directos nos puede ver alguien. Lolo, buena idea. Tengo el coche lleno para plantar, gallego. Tú tuyo lo plantaste, ¿no? Sí, pero no sé si le queda algo, tengo que mirar. ¿Le queda algo? Tu maletero está vacío. Perfecto, pues entonces vamos el mío ya. Ya cogí también y cogí los de las tarjetas para coger cubo de gas. Móntate fuera mejor, creo. Vaya a ser. Sí, por los niños. Mete tu coche aquí en el garaje del almacén, Clint. Conduce tú, mejor. Se te da mejor.
Voy a llamarlo. Voy a llamar a Delagón. Sí, pero bueno, espera que hagamos esto. No, pero vamos a tardar un poquito. Perfecto. Cuando vayamos para allí, para el barrio. Perfecto. Sí. Dile que si quieren que se la vamos a buscar a su barrio. Sí, ala, cuando tengamos todo lo que sé. ¡Oh! ¡Qué dolor en la cabeza! Ojalá, Roset. ¿Y de mi colega? Vamos de puta madre. Ya estamos recuperados. Estamos bien. Ya salimos del bache. A ver qué dice. ¿Cuánto pides tú por los muelles, colega? No puedo perder mi tiempo. 1000 pavos, sí. Pásame 1000 pavos ahí. Esto. Si no quieres nada, lárgate. No puedo perder mi tiempo. Esto. Toma. Hola. Toma. ¿Cómo tarjeta de datos? ¿Qué es eso? Ah, la de la granada. Perfecto, vamos allá. Estamos recuperados ya. No... Salimos del bache. Sí, está bien, aprovechamos el viaje. Tírale para arriba, ¿sabes dónde? ¿Te acuerdas dónde es? No. Sí. Claro. Sí. Sí. A ver. Creo que no tuvimos ninguna baja. Que yo recuerde. Y estamos bien. No tenemos tanta pasta como antes, pero bien, sin fallo. Tenemos material, estamos bien. Fue un palo duro, pero ya ves que la economía está muy bien diseñada y te recuperas volando, tío. Si trabajas, te recuperas volando. Pasa que es eso, hay que trabajar duro. Y bueno, y suerte de que le caemos bien a otras orgas y tal, y que nos echaron un cable. A ver, un poquito nos ayudaron para salir del bache. La putada de eso, que debemos algún favorcillo. Pero bueno, nada grave. Nada que no se pueda pagar. Ayudaron, no, a ver, se portaron.
Ya sabes, alguna fiada por ahí y cositas así. Lo bueno de tener amigos, no es tener solo enemigos. Y porque no quisimos ayuda tampoco, porque mucha gente nos dijo que, wow, qué putada, que no sé qué, que si necesitábamos algo, lo mítico, ¿sabes? Pero no necesitamos ayuda, por suerte. Dios, eso explota, hay que tener cuidado. ¡Oh! Sí, con los nichos. Madre mía, había que coger 4 de esos y ponérselos en comisaría allí a todos. Tío, Oh, sí, claro. ¿Te imaginas? Allí en la puerta. Vale, vale. Me estás llamando de Lago Negro. Sí, pues contéstale. Dile que terminamos una cosa y vamos. ¡Buah! ¡Buah! ¡Que te la escuchas! Te leo a la 5 minutos donde tú me digas. ¿Qué pasa, tío? El FIP me busca por gasear a un montón de peña. Oh, pues espera, yo digo. Creo que la de 5, Cleo. ¿Hablé? ¿Eh? Perfecto. La milicia que tiene Watley, ¿cuántas silan? Eran 10. 10. Perfecto. Y dile que tenemos eso, muelles y un cuerpo de arma. Sí, 10 Watley, escúchala. Tengo un grupo de armas y tengo muchos muebles. Que te haga la cuenta Claro. y que te diga cuánto. Perfecto. Muebles. Perfecto, pues ya la milicia. Uy, sí, claro, así le voy a leer los limes. Perfecto. I find maternity clothes to be just more comfortable. Perfecto. Y ahora vamos a el muelle. Perfecto. Pues espérate, ahora tengo, mira, aquí tengo loche y tengo telellave. Así que mira, pues más. Ahora tendré como telita, muelle, Cleo. Perfecto. Perfecto, pues ya la me dice dónde. Perfecto. Pues fue duro, pero salimos, Ahora ya vamos a comprar 10 Walters. Perfecto, muchas gracias. Ya vamos a poder ir a procesar, por fin. Perfecto, pues ya la me dices tú y te empleo. Perfecto. Es que la putada de que te dejen hacer Adiós. no es la hierba, porque la hierba coges, la plantas y no hay problema. El problema es cómo procesas. No le salen los $150.000 de 10 watts. Está perfecto. Está bien. A 25.000 cada una. Está que flipas. ¿y quién es ese por los niños? De la Gondeglo. Tiene la joyería, le segundo la mano. Ah, por los niños. No, sí, yo no sabía que era familia, todos me dicen, sí, somos familia, no te preocupes. Y yo, vale, perfecto, no pasa nada. Y nos hemos puesto a hablar allí en el negocio, no pasa nada. Perfecto, por los niños. Claro. Pues, entonces, que la valí, muelles, entonces tenemos 40 y pico los muelles, madre mía. ¿Cuántos hay allí en el barrio? No, los sigo, Gilo, tengo los 12 más 15 que vamos a tener ahora. 27, perfecto. Sí.
Pues yo le había hecho 30. Bueno, no pasa nada. Bueno, da igual, son 3 diferentes. Vale. No pasa nada, le debo 3. Y en el almacén dentro no hay. No, he cogido yo el cable suelto. Ah, ni te rayes, que esos en las casas ahora hay un montón de ellos. Yo siempre que entro en las casas ahora me rebusco por las televisiones y por ahí. Oh, Siempre hay algún muelle que otro. oh, madre mía. Vaya vuelta a la isla que nos acabamos de pegar. Hola, buenas tardes, mano, que saluda. Lo que sí que nos está costando es hacer los Amus, ¿eh? Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Los Amunatiums nos están costando la vida, tío. Va lentísimo el avance, ¿eh? Aquí a la derecha. Ahí atrás. Aquí. Listo. Recién levantado de la siesta. No puedo. Al barrio, ¿no? Quedan ahí en la guantera. No, Sí, al barrio. puedo. A coger la pasta. Ahí tienen los 10. No puedo. Los niños chinos. ¿Qué tal con el suelo? Dejo aquí el... Y dormí una siesta de puta madre. Sí, déjalo por aquí mismo. Guárdale a clase y... Sí, luego lo llevamos. Para no ir ahora allí.
Hola, goloso. Estamos listos. Buah. ¿Has dejado Glass? Estoy en ello. Vamos a comprar Walters Sí. Le hago otra. Che raro è gente a esta hora. a cambio de darle muelle y nos baja el precio o cómo. Sí, los muelles y el cuerpo del arma. Hola. ¿A dónde tenemos que ir? No se la A la- estoy cuando nos digan. Mira por Vale. Fuente Celesa. ¿Puente cereza por los niños? No, yo nunca por los niños. ¿No era Fuente Celesa o Celesa? No sé, ahí me ha dicho no sé qué es Cereza. Celesa. Cereza, cereza. ¿Solo Celesa? Sí, a secas. Es que no tengo apuntado, por eso te lo decía. Pues sí, sí, es cereza a secas. ¿Cereza a secas? No, cereza. A secas. Ah, es como en el Dark Chat por los niños. Lo que te habla y sí, por eso oblí. Vaya toque me da el lateral este chaval. Mama. Vale, me que tolada. Me voy a quedar dormido por los niños aquí, en el cochecito. ¿Y las carreras qué? ¿Corriste algo? No, salió ayer por la noche una, pero todo se ha dicho.
que justo había llegado mi novia al aeropuerto por los niños. Anda, qué callado te lo tenías. Sí. Y no me dio tiempo a llegar a la carrera por los niños. Bueno, no me dio tiempo a llegar, no, porque en lo que saltó, vine al barrio y pillé un coche. Y pinchito, claro. Normal. No, por los niños. Anda ya. Besos sí hubo por los niños, pinchito, ¿no? No me cuentes milongas. ¿Cuánto tiempo llevaba sin verla? Nah, pero un par de días solo por los niños. Joder, eso es mucho. Claro, para Pinchito siempre mucho tiempo eso. Joder, por los niños. No sé. Bueno. Bueno, los cerezas me mandan ubicación ya o qué pasa por los niños. Ajá. Yo diría de movernos de aquí. Vámonos para un parking. Esperamos en un parking. Puede ser que nos... Bueno, ahí están. Pónmela. Bueno, Ahí está. bueno, por los niños. Hay un heli por ahí arriba, ¿eh? Me cago en su puta madre. La poli. ¿En serio? Estaba por detrás. Sí, pero ya no se ve. No, no pasa nada. Nosotros como tranquilo, no pasa nada, suble. Mira el heli. ¿Lo ves? Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Tira. Vámonos de aquí. Avísalos a estos, diles que hay un heli. Ponle por el Archer que hay un helicóptero siguiéndonos de la policía. Ya lo aviso yo. Dísele ahí. Pero está el helicóptero ahí. El helicóptero encima de ellos, por los niños donde estábamos, ¿no? No sé, ¿qué decimos? Le ¿Que se muevan? le mandamos una UBI nosotros. Dile que le mandamos UBI en un segundo. Es un poco lioso, pero estamos viendo que nos están siguiendo ya mucho los helicópteros. Tío, no era paranoia mía, ¿no? No. Había un helicóptero encima nuestra. Escucha, que no ves aquí bajo el puente. ¿Qué quieres? ¿Quedar aquí debajo del puente? Claro, bajo el puente. Yo te iba a decir arriba. Pero es que ¿Dónde te debajo digo no va a arriba? venir. Pero escucha, pero es que debajo no va a poder ver nada el helicóptero. Dale, pues mándale esta. Nos quedamos aquí. Quedamos aquí dentro y ya está. Lo que pasa es que los coches no van a poder pasar.
Madre mía, lo que se va a liar Your aquí. car is the shit. So hot. Aquí, tranqui, voy cambiando de carril. Hijos de puta, pero... yo no entiendo nada, macho. No, esto es lo que hay. Estamos señalados. Salimos del barrio, hay un helicóptero, nos va a seguir a ver qué hacemos, ¿me entiendes? ¿Cómo que hacer intercambio de lápiz? Encima también, si han llegado y justo han visto que había gente en la montaña y demás, pues Pues ya. Blanco y en botella. claro. Lo raro es que ellos no lo hayan visto, macho. Que lo tenían justo encima, colega. Ahí vienen, ¿no? Sí. Buenas. Buenas. Hola, hola. ¿Cómo estamos? No, neja, mala mleja. A ver, dejar pasar a este. Va, paramos por aquí. Pasa, hombre, tonto. Pasa, tonto. Perfecto, Vale. perfecto. Dale. Mira, Mercelo, gallego. Yo miro por aquí, por el cristal de atrás, que está roto. Ahora, aquí es donde yo quería ir. ¿Dónde está yendo él? Ay, pa. Cuidado. Hostia. Mala mleja. Oh, ¿Qué tal? ¿Cómo Hombre, estamos, tío? pedazo flow. claro. Cabrón. Me Pues sí, dijeron tío. que os pasaron alguna que otra coseta, dice. Hostia, no veas. Con la poli, dices, ¿no? ¿Te refieres? Sí, algo me comentaron de que fueron por vuestro valio, ese. Sí, pasaron la aspiradora por allí, sí. Joder, no vea. Y almacén también. Por suerte, ¿no? ¿Tenía cosas en almacén o en valio vosotros? Poca cosa en el almacén, la verdad. La mayor parte Claro, está fuera. nosotros- Vale. Yo hago el deber, yo meto todo el almacén casi. Sí, sí, es lo suyo. También tuvimos suerte que no nos lo tenían controlado. Claro, no preocupar. Ahora tenemos que andar con cuidado, ya viste. Salimos del barrio, macho, y nos venía un puto del encima. Claro, pero tuviste bastante trifulca por allí, ¿no? Porque si no, no irían a Soledad. Que tuvimos un problema ahí atrás con ellos. Sí. Pero fue una liada, no sé. No sé, tampoco. A nosotros nos dijeron no sé qué de un secuestro a policías, no sé qué. Nosotros nos secuestramos. Joder, a lo mejor confundirlo con chino de Badulaque o algo. Puede ser, porque uno de ellos lo metieron allí también en el lío. Así que no sé. ¡Joder! Bueno, el pelo que no hubiera sido. Nada, hombre. Nada. Escucha. Si quieres, déjame el maletín en maletelo y tienes tú ahí Hola. pistola. Ahora tenemos que andar con un poquito más de cuidado y de tacto porque los tenemos ahí encima controlándonos. Sí, pero- andar claro, y a le gusta mucho sacar el helicóptero y vuestro valio desde helicóptero se ve Sí, muy bien. sí. Nada, pero ya intentamos no andar mucho por allí, no hacemos tratos allí, estamos pasando un poquito Claro, más. por eso me dijo Link que andaba valio complicado. Claro, estamos ahí con un perfil un poco más bajo. Hay que llamarlo. No, a ver, se toca agachar la oreja. Yo, Claro. menos mal que uno me tocó. Pero porque nosotros andamos un poco ta. Claro. Hay que andar con cuidado, pero de este saldremos. Listo. Ya recuperamos Oh. bastante. O si se le bajita, porque sé que está así y sois vosotros. Pues se agradece, la verdad. tío. Normalmente vendemos a 28K, pero por ser vosotros a 26 o un irse más le baja por traer el muelle y así. Sí, ya sabes que nosotros te vamos a seguir comprando a saco. Lo que Claro. necesitemos. No, vosotros sois mis amigos, ya dije. Trifulca al final que hubo ya tela con Flaco y la otra cosa. Ah, eso fue, en claro. ese momento. Eso fue un malentendido. Claro. Yo a vosotros queréis mucho, hombre, parecéis buenos chavales. Sí, Yo y al- creo que a ti no conocer. Este es Jesús. No. Jesús. Hola, Sí, Jesús. ¿Qué tal? Encantado, yo soy Dragón Negro. Un placer, un Culo placer, caballero. también. Claro. Pues sí, además que tuvimos varias bajas dentro del barrio, gente así más conflictiva, que ya no están. Ahora Esa. imagino que
Sí, estaremos un poco más tranquilos. Joder. Pues nada, después lo que no queda en nada. Sí, porque se Ahí tenéis complicó la pistolas cosa. de la mejor calidad. Sí, sí. Ah, Cinco de esas nos quitaron los putos polis. Cago en su puta madre. ¿En serio? Sí. Las 5 recién compradas. Pero no la Ah, sí, la que compraste Sí, nosotros, ¿verdad? sí, os la habíamos comprado vosotros, sí. Sí, listo, pues nada, disfrutarla. Déjate cosas en maletero, Lin. Sí, claro. Este es el otro maletín que tenía con la arma. Listo. Voy a coger de maletero porque después es que pasa con maleteros. Sí. Sí, claro. Bueno, yo presento, no sé si conocéis, el Nolco. ¿A quién? Nolco. Ah, Nolco. Yo soy Santi, gallego, más bien me pueden llamar. Sí, sí, sí. Hola. Sí. No, claro. Con los niños. Hola. Pues nada, lo que necesitéis, avisar, no hay problema. Sí, nosotros estamos trabajando a full. Estamos trabajando a full para recuperarnos. No, no preocupes. Y si queréis, si necesitáis más dinero, yo qué sé, yo poder comprar los 1000 de droga o así, si os surge. Nada, la droga a ver si empezamos ahora, porque sabes que no quedarnos pelados, ir a Claro, procesar. semillas y así, complicado. Claro, ir a procesar es una movida. Semillas, todo eso, y no nos las quitaron que estaban en el almacén. Pero el tema del procesado se complica. Claro, pero la tenéis pistolas, el Claro. boom. Ahora empezaremos a producir. Claro, En cuanto necesitáis tengamos munición, material. os recuerdo, si necesitáis munición. Ah, bueno, y perdonad, porque estos días tuvimos problemas con mesa de alma y así, y no poder hacer absolutamente nada, no tener ni alma para nosotros casi. No te preocupes. No preocupes, no pasa Solo nada. a partir de ahora, en teoría, todo bien. Genial. Así que quedamos así, ¿vale, chicos? Vale, perfecto, tío. Muchísimas gracias. Y te Yo voy a digo, descansar que de ahora sale telenovela, quiero verla. ¡Hola! Pues si Pues sí. dentro de poco tendremos otra vez también polos, cigalitos de Listo, lisa. no, yo te digo por avisarlo a vosotros, porque sé que hacéis buenos polos y me dejáis baratos también. Yo cojo los 1000 bolsitas o 2000, lo que sea. Genial. Listo, Pues nada. pues quedamos así. Perfecto, Un abrazo. así quedamos. Encantado, eso. Perfecto. Igualmente, Sayang. hombre, igualmente. Listo, Vamos a listo. ponernos a Vaya trabajar. bien. Venga, Chao vamos. por los niños. Adiós. Venga, hasta luego. Oh, vale, mira. Da gusto con gente así, hombre. Oh, claro. Madre mía, ¿qué pasa, Yolo? Ahora que no nos paren, ¿eh? Oh, vale, mira. Nos meten el palo del siglo, colega. Espérate, por los niños. ¿Qué pasa? Que no me va el acelerador. Ahora. Joder. Me tiene que bajar a tirar la pierna, digo, ¿qué pasa aquí? Vale, mira. Madre mía, por los niños. Con cuidado que no te vaya a aparecer la poli por aquí, que la liamos. Madre mía. Yo siento pelado los fuegos, Sí, Claro. O sea, yo no me pienso ¿Están nada. cargadas las fichas por los niños? No se la. No. Sembla así las tolas. Entonces no puedo hacer plium plium. Claro, Claro. por los niños, por eso te decía yo. Oh, mira, vamos a hacer una cosa. Déjamelas ahí en la guantera y me vais a dejar en el aparcamiento, en el parking que está detrás del almacén. perfecto. Ah, Y vale. yo salís vosotros y yo salto, ¿sabes? Por si hay alguien viendo desde arriba, que sigan el coche y no me sigan a mí. Perfecto. Ok. Cógele. Vale, está. Déjame los otros. Cógele. Listo. Tienes que entrar por la parte de atrás en este parque. Eso es. ¿Cómo le sabes? Hombre. Pues yo me quedo aquí, por aquí, y vosotros salís otra vez y ya está. Dale. Perfecto.
¿Vas a raparte? ¿Toca trasquilar o qué? Yo creo que allí hay que... Llevaré 3 para allí. ¿Llevo 3 para ahí? ¿O qué? No, llevas... A ver la espera. ¿Cuántos hay ahí? 4 debería. Aquí 4, los 6 latas de 3. Vale, pues que venir a buscar la otra deja- vez al mismo sitio. Perfecto. Dale. No, Sube link. ¿Hay que coger algo más de aquí? No creo, ¿no? no. Diría que no. Cógete balas si quieres, coge 10 balas. Ok. Andas con casco, vas con casco. Increíble, ¿eh? Nos estuviese siguiendo un puto helicóptero, colega. Parece flipante, tú. Estoy en el mismo sitio donde te he dejado, gallego. Voy. Link, aquí hay dos sultas más por los niños, 3 sultas más. Vale, Tía, mía. yo este garaje no había venido antes por los niños. Aquí aparcan muchos sultan, Pues yo vengo siempre, ¿qué? ¿En qué planta estáis? Que os escucho pero no os veo. En la tercera, creo. Ah, vale. Otra máscara que el Link roba un sultán por los niños. Dale, dale. Me están gustando hacer una vuelta para despistar por los niños, para que me esté viendo. Sí. Le caga las armas. Ok. Vamos a meterle 4 a cada uno. Mira, hemos ido a la cena y no hemos llevado los glass. No pasa nada. Voy un momento a hacer en la esquina, ya vengo por los niños. Perfecto. Le cuesta, ¿eh? Cuatro cargadores a cada una llega, ¿no? Hola,
Digo, si 4 cargadores, 48 balas a cada una llega, ¿no? Sí, está bien. Yo también ando con gorra todo el día, porque estoy modificando el peinado un poco y ahora mismo estoy en un proceso de que tengo el pelo que no vale para tomar por el culo. No tengo forma de peinármelo bien. Entonces me toca etapa de gorra. Vale, pipas, todo bien. Joder, 178 balas. ¿Quién fue el animal que le metió tantas balas a eso? Chin. Vale, pues entonces ahora, perfecto. Tenemos eso, tenemos lo otro, pim pam. Se está haciendo tarde para ir a procesar, ¿eh? La verdad. La verdad que sí, pero hace falta que entre más gente. Ya, por eso digo, que se está haciendo tarde. Igual... No sé. Bueno, voy a mear, vengo ahora. Perfecto. Yo es que tengo que dejarlo crecer. Rápate al cero. Claro, para la coleta esa de Sí. que siempre tienes XD. El problema es que el pelo largo lo tengo para arriba, ¿no? Cada vez que vas rapando me pasa como al chocas, cada vez te van quitando más de arriba, más para arriba. Entonces lo que estoy haciendo ahora es bajarlo, es dejarlo crecer por los laterales para abajo, para poder atar desde aquí abajo. Pero el proceso, pues mira, de momento no me da para atar porque debe estar así, de este tamaño, y no me llega para atar. Entonces tengo que estar con gorra una temporada hasta que los pelos de aquí abajo me lleguen a la coleta. Porque ahora mismo si me quito la gorra tengo la coleta y por los laterales me sale así disparado. Entonces parezco no sé lo que, un simio. No sé qué vamos a hacer ahora, la verdad. No mientas, metiste el dedo en el enchufe XD. Mi pelo es así, es duro, es como el de un jabalí. ¿Qué dice? Vamos a poco, Ashley. Está amaneciendo, ¿no? Ashley. No podemos ir a la clase. Está para hacerse unas rastes. Lo pensé. Pensé en hacerme unas rastas, pero... lo descarté. Me parecen un coñazo las rastas. Y tienen que picar que flipas.
Paso. Me quedo con la coletilla. Me quedo con mi moño. Vale, mira, me consola. ¿Y cómo os hicisteis la mujer? Con el turismo, saltamos. Polilila se quedó en Xelala. Ah, de puta madre. ¿Quiénes fuisteis? Y en la barba a lo vikingo. Sí, esa es la idea. La barba también tengo que arreglarla porque está hecha una mierda. Estoy un poco abandonado. ¿Qué fuiste con Jesús? Sí, claro. Hola. Chao. ¿Sabías que esto es un restaurante? ¿Ah, sí? Sí, claro. Es un hotel restaurante. Ah. Eso te iba a decir, estás hecho mierda en general. Sí, un poco. Vela. Tengo que arreglar la barba y ya me toca arreglar el pelo. Ah. Anda. Aquí suele comer mucha gente. Vamos, que le jodimos todas las sillas. No las va a pasar nada. Open your Ahí va el Fari a tomarse el té con los Dattels XD. Sí. A tomar por el culo. Vamos a ver si está coche eléctrico. Uy, que nos vamos al río. Vale, mira que de lapa. Casi nos vamos al río, loco. Bueno, no pasa nada. Pequeño balaño. Sí, ya me toca, la verdad. ¿Te imaginas mandar a poner así? Yo como Tetulú. Oye, ¿qué le hemos Tetulú? Bueno, ¿no? Pues sí, no lo sé. No sé. ¿Qué vamos a hacer? No sé, vamos a coger el coche eléctrico, primero y luego otro lo repetimos. Me parece. No me jodas que Degolas ha muerto. No. Legolas ha muerto, tú. No me jodas, cabrón. Pero muertísimo, ¿eh? Muertísimo, tío. No me jodas, tío, Degolas, cabrón. No, apacalo. No está. Apaca y enflente simple. Ese galaje. Ah, amigo. Pues será el mismo que tiene el Jester Tuning, que aparca por aquí también. No, pues la seguro. Le ponemos y la podemos Si tú estás muerto, ¿quién va a farmear el Fari? Vamos, no me jodas XD. Sí. Yo estoy pensando, tío, en el tema de ir a procesar. Podríamos ir a procesar, pero tenemos que hacerlo bien. Y como hasta tú lo podemos procesar. Anda, mira. Mira, ¿quieres uno de estos? Eso me vale, ¿no?
Suble. Vamos por el otro, hola. Si vais a procesar no podéis tardar mucho más que luego a las 8 toca reinicio. No, estaba pensando en general, que podemos ir a cualquier hora, pero hay... Para acá el eléctrico. Ajá. Podemos ir a cualquier hora, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien en plan de que no vamos a ir a liarnos a tiros. Tienen que estar gente vigilando y gente procesando. Si viene alguien, que lo vamos a ver a lo lejos, montarse y pirarse. Hombre, qué cuadra que coges, tal, estás allí y te viene un coche solo. Pues entonces sí, claro. Entonces, o te lo bajas o lo asustas que se vaya. Otra cosa ya luego es que se peguen de tiros Claro. contra los que estaban vigilando. Claro, eso ya es diferente. Pero la hierba asegurarla. Bueno, se no sabe conducir. Sí, pues Melio. Sí, estorbando por el medio de la carretera. Los niños. Con los niños. Me he vuelto del baño por los niños. Estaba ahí, escucha, la palmera esa la he regado para 10 años por lo menos, vaya. No veo lo que tenía yo dentro. Claro, la hierbabuena asegurarla y si abaten a los otros pues pipas para casa. ¡Mala mlea! A tomar por el chaco. Cubo de la paz. Ah, no es Felali. Oh, Felali ya no bleo, Mala mlea. Se venden Si pocos os de roban esos, seguro. culpa del Fari XD. Hombre, claro, es muy exclusivo, seguro. Es Felali. Fue, chaval, yo mañana trabajo de tarde, tío. Y pasado de mañana. Fua, vaya liado, tú. Mañana igual no puedo hacer stream. Como no hable con mi compañero y me cambie el sábado y el domingo y vaya de tarde yo todos los días. Tienes una pone cara de venir el cansado que decepción, ¿no? flipas. Es que estoy un poco cansado. Un poco estoy, pero bueno. ¡Oh, no! Cuidado que te pega. No le ves que gane pote, ¿vale? Poli. ¡Hostia! Se lo han cargado. ¡Hola! Y como S que te toca. Caballero, Porque No, ¿verdad que no? me tocaba de mañana. Adiós. Está durmiendo, déjalo. Me tocaba de mañana. Yo mañana trabajaría de mañana, pero el compañero me pidió que le cambiase la mañana por la tarde. Y bueno, pues al cambiar la mañana por la tarde me cuadra, sí. Podemos esperar a ver si sale alguno. Me cuadra la mierda. Yo lo que quieras, me sirve. Yo estoy bien aquí, cómodo. Coche, este es cómodo. No sé cómo No, soy. es muy cómodo. Pero bueno, yo prefiero siempre lo más cómodo. O eléctrico. Sí. Eléctrico y el escapotable y son muy buenos. La verdad que sí. No hace ruido, silencioso. Y cole mucho. Roleas desde el curro XD. Sí. A la mí que placo no viene poco, lo sé. Os roleo por Discord.
Os roleo por Discord. No hay fallo. Vamos para el barrio y vamos a ver si podemos hacer un amo. Y vais con este, aunque sea. Pero no creo que es mejor. Eléctrico yo creo que mucho mejor, ¿eh? Pues da igual, Jesús escapa con este seguro. Seguro. Que Jesús conduce que flipas. Claro, Gallego, ¿qué hacemos si tú cuánta gasolina Y tú quieres nos que llevas, mira, Carita podemos hacer, riéndose? vamos Jesús y yo al AMU y tú nos llevas rehenes y cuando te dejes los rehenes ya vas buscando otro coche. ¿Qué te parece? Perfecto. Me gusta la idea. Sí, así aprovechamos el tiempo, joder. Jesús, ¿dónde estás? ¿En el barrio por los niños? Vaya vamos. ¿Vas hablando con el chivato a ver si hay algún amo por ahí para darle caña o qué? Dale, ahí hablo con el chivato por los niños. Venga, de una. Mira a ver si hay un sultán y así ya tenemos los dos coches. A ver qué me dice, ya le mando un mensaje. El chivato me ha dicho que sí ya por los niños. Pues de puta madre, para allá que nos ¡Hola, vamos. emplea! ¡Vale, emplea, Ploy! ¡Muy contento! Déjame a mí con Jesús y vete cagando hostias a por 3 rehenes mínimo, aunque sea. A ver si te da tiempo a hacer 2 viajes de rehenes, ¿sabes? Puedes intentar mandarle un mensajito al chivato y decirle que nos dé 10 minutos. O 5 minutos. Yo tengo un sultán aquí, me encargo yo de los rehenes, no te preocupes. No tenéis sultán. Ya va el Lindaba por los rehenes. No tenéis sultán. ¿En Valeo? Sí. El del barrio mismo por los niños, en la entrada. Perfecto. Que lo pedimos a un vecino. Coger la SNS, ¿no? ¡Curalo! Sí, ya cojo yo la SNS. Por eso, pero yo voy a dejar juguete. Vale. Vamos, venga. Vamos para allá, tú. Voy. Échale gasolina por los niños. Venga, una. A ver si le da tiempo a a hacer un par de viajes de rehenes al Lindau. Si no, solo con 3 vamos a flipar. Tengo un coche, el vecino ya para jalo. Ah, pero vamos al de industrias, que siempre hay gente por la calle, tío. A ver si podemos pillar a alguien por allí. Claro. Vamos para allá de una. Vamos a ir al de industrias, que allí hay gente por la calle. Y así podemos coger más rehenes. Perfecto. Sí, de una, nos la probaron, tío. Es que llevamos 3 días casi sin hacer ambos. Ayer consiguieron hacer uno. Porque en horas punta, tío, está demasiado... La poli está muy ocupada, tío. Voy A ver qué tal sale. para la industria. Es súper improvisado, no planeamos nada. Normalmente siempre planeamos alguna movida así, de un bloqueo, algún salto en paracaídas o alguna movida así. Pero este lo vamos a hacer full improvisado. A ver cómo sale. ¿Tiene el arma, Gallego? Sí. ¿Tú tienes cuchillo? No. Bueno, pues ya pillo yo a los redes. ¿Te lías tú el porrillo? Sí, mientras tú buscas alguno, Claro. me lío el porro. Espérate. Mira, ahí está Mira, de aquí hay una ya. Píllalo. Vente, venga. Otro, lo que no sé es cómo llamar a Subli. Vete conmigo. Vamos. Aquí, corre. Cago en tus muertos. ¿Quieres levantarte?
Vamos. Aquí traigo una. Ahí, de rodillas, quieta. Vamos, levanta las manos. Vente conmigo. Espérate, que te iba a cogerle más. Pela, Vente, vamos, corre. así me da tiempo a cogerle más. Pero los entornos los está mandando él. Pero ya lo mando yo por si acaso. Bueno, vaya colección tenemos aquí. Watch out. Calladito, vamos. Con tu puta madre ya. Hey, what the fuck, man? De rodillas. Colección de NPCs. Bueno, creo que son suficientes, ¿eh? Voy a darle caña ahí dentro. ¡Alto ahí! ¡Levante las manos! ¡Vamos! ¡Levantar las manos! ¡De perra! Venga, dame todo lo que tengas. Y tú callado, ¿eh? Y tú callado. Ni te muevas, colega. Vuelo, ¿eh? Vamos. Date caña, colega. Dicho, ya me fumar porro por los niños. Espera. Es que el gallego ya ha entrado por los niños para adentro. Tenemos Pues suficiente. Tenemos 6, Link, no pasa nada por los niños. No Está bien. tiene 9, ahora tiene 9. Los niños. Toma. Que trae 3 más por los niños este. Ain't cool to walk in the folk. Ya está. Sí, perfecto. Watch Vale. yourself. Pero ¿y esta por los niños? Pues me la dio el pavo de dentro. ¿Qué me dices por los niños? Sí. ¡Ay, adiós! Quietos, Hasta luego. hijos de puta. Ni os mováis, Puta madre. Una pipa, chaval. ¿Y qué más te ha dado? Whatever. Pues un cuerpo de arma, una mariposa, un hacha de batalla, una ganzúa avanzada, un botín que flipas, no- Y ¿no te da 8.400 pavos. Sí, y 10 cargadores. Dame así, recargo algo. Ah, Dame pues sí, toma. un par. No, te los doy todos ya y ya está. No se los metas todos. No, todo en nombre. ¿Tienes hambre o qué? No, la verdad, hostia, estoy empezando a tener sed, pero ni necesito beber, la verdad. Madre mía, vaya colección tenemos aquí, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué mierda es esto? Ahí no bebes por los niños. Madre Así mía, somos. vaya fiesta, colega. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, todos tranquilos, que ahora viene el autobús y nos vamos de excursión. Sí, en cuanto pueda. Se me ha quedado congelado esto. No me jodas, ahora. Está. Ahí está. Se me quedó la cabeza un poco, ¿sabes? Claro, yo pensaba que estaba yo flipando por los niños. Bueno, venga, todos tranquilos, que ahora viene el bus del inserso y os llevamos a todos. No hagáis ninguna tontería y ya está. De chill, colegas. No pasa nada. Si la poli no hace ninguna tontería, a vosotros no os va a pasar nada. Tenedlo claro. ¿Alguien tiene hambre? ¿Sed? El chino está loco.
¿Qué estáis hablando vosotros dos? No os hagáis los héroes, ¿eh? Que aquí no queremos héroes. Escucha, Bigote, estamos cerca de mi coche. Como Sí. le haga algo al coche, vamos a tener un problema tú y yo, Bigote. Dile. Mira que calladitos están todos, ¿eh? Ellos dos de allí estaban hablando allí, no sé qué mierda estaban cuchicheando. Yo creo que estaban, Ya. que estaban quedando para después. ¿Tú crees, Polorín? Sí. La tía le dijo que su marido se iba a trabajar a las 11. Hostia, por los niños. Una guarra. Por los niños. Joder. Qué mala suerte tuvo esta gente, ¿eh? Sales un día a pasear y acabas de rodillas en el suelo. Así son por los niños. Claro, por eso hay que vivir la vida. Nunca se sabe cuándo te pueden poner de rodillas. A mí me dijeron una vez muy claro una cosa. A mí me dijeron, el dinero está para gastárselo y la vida hay que vivirla por los niños. Cuando me vaya a la tumba no me podré gastar dinero. Así me lo dijeron. Obviamente. Full improvisado. Hasta la poli tiene que estar flipando con la velocidad, ¿eh? Van a tardar porque seguro estaban en otra cosa. No contaban con que fuéramos tan rápidos, seguro. Bueno, Pues aquí estamos, ¿no? pues la verdad que flipé, ¿eh? Hay que venir más a este, ¿eh? Tiene más mierda que el otro, ¿eh? Sí, ayer vinimos aquí, pero tenía pinta que la habían saqueado hace poco porque a nosotros nos dio mucho. Ah, amigo. Pues vaya putada. Pues hoy Hemos sacamos pillado- un botín que flipas, ¿eh? Le hemos pillado en el restock por los niños. Ha restoqueado y claro. Claro. Sí, me cuadra. A ver qué le pedimos ahora por este bus de gente. Pues mira, yo uno se lo voy a ofrecer a la policía porque nos den una hamburguesa y una Coca-Cola si nos pillan, ¿me entiendes? Lo tengo yo. ¿Qué quieres? No. Pero hombre, si nos pillan, Vale, si nos pillan, que me den una hamburguesita y una Coca-Cola, no que me ofrezcan ahí comida roñosa en la celda, ¿sabes? Ujú. Y luego por lo demás no sé, la verdad, porque ayer el pájaro me lo retrasaron 9 minutos máximo. Pero bueno, esto se pregunta como siempre. Yo siempre le digo lo mismo, yo le digo, ¿qué catálogo tienes hoy por los niños, por los rehenes? Y pues que me vengan ahí el catálogo que tienen hoy. Bueno, y si no, pues sácate una improvisación ahí, coño, negociales algo que los pille de sorpresa, ¿sabes? Le pido por los niños que se vayan todos los patrullas y me traigan nada más coche Intercessor por los niños. Tú verás, se va a quedar todo loco. Y un tercero Pero está no me he hecho rápido. dando apoyo por fuera. El tercero está dando apoyo por fuera, solo somos 3 ahora mismo. A ver si vienen. ¿Qué pasa aquí? Ya vendrán. ¿Quiere hacer una llamadita, caballero? ¿A la policía? Sí, pues si quiere por los niños va a tener... Que no, que el hijo puta de ahí dentro ya llamó. Que lo vi yo, tocó el botón de emergencia. Por los niños. Vamos a ver si os queda algo por aquí, que me parece a mí que me timasteis, desgraciados. Somos 2 y el tercero, sí, solo somos 3. El tercero es el que trajo los rehenes y se quedará ahora stand-by por ahí. Por si necesitamos ayuda. Que no creo que necesitemos ayuda. Pues lo que te digo, yo qué sé, se le podría de negociar que el puto helicóptero de mierda ese se pire. ¿Tú quieres que no venga? No, que venga, pero que pasado un tiempo, si no nos pillan, que se pire. Yo qué sé, movidas. A ver qué me dices que venga por los niños. Y cada uno que viene, por eso te digo, yo siempre pregunto el catálogo porque cada uno que viene Claro, te viene con cosas diferentes, ¿sabes? eso Entonces, sí. pues yo es como en un restaurante de lujo, que cada cierto tiempo cambian la carta. Pues yo me Claro. siento así por los niños, cada vez que vengo.
A mí me gusta pillarlos de sorpresa, ¿sabes? Negociarle cosas que no se esperan. ¿Qué mierda es esto? Ah, Airsoft. He hecho una cosa. Cuéntame. Como venga una pallica, le voy a ofrecer un rehén por número de teléfono para ti, por los niños. Me Para que la sirve. conozca. Me sirve. Le voy a decir uno de estos por tu número de teléfono, por los niños. Pues sí. Pero cuando nos pillen. Si no nos pillan, Claro. no. Mierda, hay que reenviar el entorno. Supongo. A ver si vienen, tío. ¿Qué mierda pasa aquí? Ese hijo puta de dentro yo creo que se quedó con algo más, ¿Tú crees, por los niños? Yo creo que sí, A ver, colega, ¿qué? ¿Tienes algo más? Seguro que sí, que tío. ¿Por qué no me das todo lo que tienes? Te dejas de tonterías. ¿Se ha cortado? ¿Pues ya volvió o qué? Puta madre, macho. Yo no sé por qué se me cae el directo. Sí, pero ya volvió, ¿no? ¿O qué? Se volvió a ir, no me jodas, tío. Pero ¿qué mierda está pasando? No. Pues aquí yo no veo errores por ningún lado, tío. Yo no sé por qué me pasa. Yo creo que es por el tema de los servidores a los que se conecta el OBS, tío. Pues nada, dale ahí F5, chavales, los que no... Bueno, los que no os está yendo, no me veis. No me escucháis. Vale. No os perdisteis nada interesante. Seguimos esperando. Le voy a decir aquí que envíe el entorno de nuevo. Me fumo otro porro por los niños. Ah, eso mismo. Sí, tenemos tiempo. Yo también, la verdad. Me apetece fumarme un porro. Por los niños. Me voy a guardar la pipa y me voy a fumar un porro. Claro que sí. Me hace así. Tuki. Oh, esto es vida, colega. Oh, yeah, baby. Podemos estar aquí de chill, que no va a venir nadie. Estoy tranquilo. Estos pobres diablos que se querrán ir a sus casas a cenar y esas cosas. Por los niños. Que se jodan. Escucha, ¿tú también has escuchado Chivata que no ha dicho que sí, no, por los niños? Sí, claro. Digo, a lo mejor, digo, a ver si he fumado yo más de la cuenta esta noche, ¿sabes? No fumaste de más de la cuenta, no. Te digo una cosa, 3 minutos le doy, ¿Cómo habláis? Ni ha venido la policía todavía por los niños. Chelio, hola, malambrá. Bueno, yo estoy de chill aquí, no tengo prisa. Disfruta del canuto. Sí, es verdad, Está rico este, Sí. Una cepa nueva. ¿De los tuyos?
Sí, claro. Después de la enredada del otro día cambié las cepas. Por los niños. Saqué un híbrido. Este me está dejando más apalancado, por los niños. Claro, es un poco más índica. Joder. Sativa, perdón. Es un 70-30. Como el Fernet, por los niños. Sí, no te llega a dejar englobado, pero bueno, tiene un puntillo ahí. Me gusta por los niños, Fua, y estoy terminando ya ahí de el curso avanzado de drogas de diseño, tío. Pero si las drogas son un mundo... Un mundo loco, la verdad. Son el mejor mundo. Lo que pasa es que la gente vive en la ignorancia. Son como borregos, gobernados por el gobierno y por sus leyes. Claro que sí, por los niños. Tú no entiendes, la gente no entiende. Los tienen maniatados, los tienen manipulados. No les dejan consumir drogas porque eso les libera la mente. Que la gente no entiende eso de la libertad de expresión por los niños. Esos están confundidos. Piensan que tienen libertad y en realidad son esclavos. Esclavos modernos, le llamo yo. Claro, claro. Las drogas te abren la mente. Te comes unas buenas setas, un poco de psilocibe, ese y eso. Luego ves el mundo de otra forma. La verdad que estoy empezando a ver el mundo de otra forma con este porro. Hombre. Pues no te pases que luego tienes que conducir, desgraciado. Es verdad, ¿no? Lo acabo de tirar por los niños. Me he acordado ahora. Yo sí, yo lo puedo disfrutar. Sí, por los niños. Pues tú tienes que mirar para atrás por el retrovisor a ver si va a haber los coches dobles. Malo será. Tú tranquila, confío. Confía. Confío. Bien por los niños. Voy a mandar un PDD de esto. Que no sé cuánto tiempo pasó. No sé si mandarlo, si esperar un pelín más. Sí. Pero guay, en este ambo no salió una pipa, Este tenemos que escapar. No salió una MK2. Sí, salió una MK2. Sí. Una MK2, balas, cuerpo de arma, una mariposa, pasta, ganzúa avanzada. Este ambu salió... Buf, estaba llenito, llenito. Miras este cuchillo. Esta mariposa. Con esto te puedo pegar un afeitado, colega. Que vamos. Pasa, Mary. ¿Viste el pedazo de botín que sacamos? Estamos esperando.
Sí, apártalo para un lado, porque si no, al final no lo vamos a tener que No me atropellar. gusta que toque mi coche. Claro. Y vosotros dos estáis muy apartados. Venid conmigo. Che, Gallego, ¿tú estás seguro que no quiere que nos vayamos ya por los niños? Que va, que va. Venir por aquí. No podemos irnos. Por normativa hay que esperar aquí, a que venga la poli. This town is screwed. De rodillas, ahí, quietecito. Y tú, lo mismo, de rodillas ahí. ¿Y pasado cuánto tiempo? Pero pasado cuánto tiempo tiene que pasar. ¿Solo? A ver, déjame ver eso. Por si acaso, yo siempre lo tengo por aquí a mano. A ver. Los atracadores deben esperar a que llegue la policía. Deben tener rehenes para la negociación. Yo, si no me dicen lo contrario, yo no me voy, ¿eh? Claro. Sí, no, la tengo yo aquí, ¿eh? La normativa la tengo yo aquí, aquí a mano. La tengo yo aquí a mano. Y pone que no, que hay que esperar a que venga la poli. Tú, hippie, levántate de ahí. Vente conmigo. Todos aquí, contra el contenedor. Dejarse de tonterías. Usted está tranquila, ¿no? Por lo que veo. Sí, le traigo a este. A ver si se llevan bien. Ahí, quieto. De rodillas, colega. No, lo voy a pedir otra vez. No sé, igual no hay polis. Pero entonces, ¿para qué lo aceptaron? Tú vas a ser el primero. No te quejes. Sí, ya pedí 2 veces. No me contestan. ¡Como no vengan, me los vuelo! ¿Queda claro? Os vuelo la puta cabeza. Igual fue algún poli novato o algo así que aceptó el ambul sin querer o algo. No entiendo. No tiene sentido. Métete en el coche si quieres, descansa ahí. Relaja las piernas. Vete Tranqui. Vete haciéndote el asiento. Me ha sentado, bro, para reclinar el asiento y demás. El Lim me lo ha dejado muy pegado al volante. Claro. Es que mira dónde llevas las rodillas, cabrón. ¿Cómo hostia giras? No, si es que me tengo que echar esto para atrás. Es mejor por los niños. Sí, no, habrá que esperar, pero...
Esperaré un poco más, que no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Alguien está controlando el tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque si tal, claro, pido ayuda. Algún admin habrá por ahí. Sí, llevamos mucho, ¿no? No sé cuánto tiempo llevamos, la verdad. No lo estoy controlando. ¡Ay! Ahí está. A ver. Escucha, chino por los niños. Me has dejado el asiento pegado al volante. Lo he tenido que echar para atrás. No ves si conduces tú cerca por los niños. Claro. Yo no conduzco seca. Pues el asiento este del conductor estaba pegado, vaya al volante. Oh, mal no, hay como Blay. Pues nos vamos ahí por los niños. Yo creo. A ver. Oh. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ay, estas cosas mejor así. A ver qué me dicen. Ahora dicen que no se aprobó. ¿Cómo no se aprobó? ¿Llegó por los niños? Gallego. Sí, un momento, estoy hablando aquí con el chivato. Sí, pero nos vamos a ir por los niños, Gallego. Dime. Nos vamos por los niños. Y hablamos de nuevo con el chivato. Y esto lo dejamos apartado. Voy a decir que hay que devolverse al chivato. Vale. Lo dejamos apartado. Si hay que devolverse al chivato, lo devolvemos y ya está por los niños. En plan, llevamos 20 minutos esperando, ¿sabes? Sí, sí. Ya no, aquí no hay mucho más que hacer por los niños. Pues nada. Joder.
Déjame la pipa entonces ahí. Yo ya lo dejo ahí apartado. Sí, toma. Dejo ahí la pipa y la cargadora. Déjalo ahí la caja fuerte apartado y avísalo y ya está. ¿Sí dónde anda? Ah, si está aquí por el nicho. Hola. Joder. Era esto solo, ¿no? Ahí la mariposa. Es el botín. Ahí está, apartado. Apartado. Voy a decir aquí. Podría salir una carrerita por los niños de eso. ¿Salió una carrera, dices? No, que podría salir, digo. Ah, pues sí, estaría bien. Si saliera sería la clave por los niños, así con el Jester ese voy para allá. Pues sí. ¡Uy! Un niño. Ahora no, Esquivé. ya. Joder, qué putada, tío. ¿Sabes qué? ¿Vamos a vender algo por ahí o qué? Si quieres, vamos a vender. ¿Quieres vender Mari por ahí por los niños? Sí, por ejemplo. Yo conduzco y tú vendes. Vale, me sirve. Voy a coger algo entonces. Pam, pam, pam. Ah, y ganzúas también dio. Ganzúas normales. 4 ganzúas normales. Joder, vaya botín, colega. Fua. Como para que no... Como para perderlo. Qué putada, tú. Ah, y dejar la pipa, coño. ¿A dónde voy con eso? Ahí estamos, vámonos. Pues vamos. Debería comer algo, ¿eh? No comí nada, ¿eh? No, lo aceptaron y el poli que estaba ahí me dijo que no lo aceptaron. Que no lo habían aceptado. No lo sé, igual fue un error o lo que sea. Nosotros lo apartamos y lo que nos digan. Aceptado salió, 100% que se vio ahí, coño. Caballero. Hola señor, ¿qué tal? Mira que traigo por aquí para ti. Hierbita de la buena que te va a quitar ese resfriado, Ay, señora. perdóname. Ay, no, no te perdono, vámonos. Nada, nada. Que no quieren. Tú sí, ¿no, colega? ¡Epa! Este sí quiere por los niños. Pues claro que sí. Díselo, díselo. Bro, Hola, Neo. ¿cómo andás? ¿Estás para hablar algo? Sí, estaba vendiendo algo por ahí, sí, pero... Dale, te veo en tu barrio si querés en un toque. No, en mi barrio mejor no, que estamos bastante Ok, controlados. donde quieras, donde quieras. Mándame tú, Naubi. Dime tú y vamos. Bueno, a ver, no, pero le tengo que mostrar la... Dame un segundo, estoy hablando con Gallo, tengo que mostrar la UBI, ¿sabes? Entonces prefiero ir en persona, así le muestro la UBI.
Pues, Vale, chino. pues quedamos. yo qué Pásame sé. Ubico Mira, si voy para ahí. en ¿no? el, Sí. en el parking que está detrás del depósito mismo, ¿sabes? Listo, dale, sí, voy. Ahí estamos. ¿Dónde vas? Tira un momento. Tira un momento allí. algo? No, pero ¿para qué venimos aquí? Ah, pues no sé si tienes que soltar. Ah, vamos a junto el Lester o qué, no sé. Ah, claro. Mira, está ahí en el puerto. Dale. Claro, y, Y luego venimos Chepo aquí. la cosa. Venimos aquí al parking este que quedé con Eva y que no sé qué quiere hablar. Claro. Que por el Chepo casi que se va a enfadar contigo, ¿eh? ¿Por? Por tardar tanto por los niños. Ah, ya, no sé. Toda la gente Bueno. que hay aquí ahora. Sí, basta que tal para que luego no haya ni Dios. Tía, por los niños. ¿Qué dicen los chavales? ¿Qué dice Chepo? ¿Qué pasa, tío? Vámonos, venga. Tira allí al parking este que está ahí detrás del depósito. El que fuimos el otro día, ¿no? ¿En qué planta está Neo? No sé, sube. Si no, lo esperamos aquí ya, en la tercera. No, no subes más. Ahí al cielo. Voy a llamar. Ahí viene, creo. Estamos en la 3. A la tercera planta, ok. Voy. Sí, venga. Voy. Mira, ¿te suena el helicóptero que hay ahí si te asoma? ¿Dónde? Ahí a la izquierda. Hostia. ¿Te suena por los niños? Hijos de puta, colega. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Bien, bien. Escuchadme, tenía ahí un negocito para ustedes. A ver, cuéntame. Nosotros ahora para las Walter Sí. necesitamos tuberías. Ajá. Nosotros les podemos decir dónde están las tuberías. Y si ustedes las hacen, nosotros les dejamos las Walter al precio mínimo, que son 25K cada una. Ujú. Les pagamos las tuberías, obviamente. Vale. Y en un futuro, cuando haya nuevas armas, van a tener privilegio. Porque no las vamos a vender en un futuro cuando las tengamos. Solo se la vamos a dar a los grupos que más trabajan con nosotros. Perfecto. Y... Pero te digo de si uno o dos grupos como mucho, ¿eh? No digo de, todos nos compran. No. No, si ya sabes que con nosotros puedes contar. Por eso. El problema está. Yo te digo la ubicación de la tubería. Sí. Tenés que ir a un lugar, compras una tarjeta de chatarra, después vas a la zona de las tuberías y tenés que hacer un puzzle. Ajá. Ustedes fueron hasta el portaaviones, ustedes. Sí, sí. ¿Vieron la caja del portaaviones? El puzzle ese? Sí. Hay que hacer ese puzzle. Ah, perfecto. Lo pueden hacer una vez cada persona cada semana. Por eso es una mierda, ¿sabes? Porque tenemos limitadas las pipas. Vale. No, todavía no. El problema es, si te sale mal, te aparecen guardias de chatarrería a cagarte a tiro. Hostia puta, vale, entiendo.
¿Entendés? O sea, a nosotros ya lo hicimos todo, no es complicado, ¿sabes qué voy? Sí, En no, al última, final es. uno se pone al lado del otro a chusmearle y a chiflarle como que tiene que pintar. Da igual, Claro. como ustedes quieran Sí, sí. hacerlo. El Sí, tema sí. es eso, de que lo tienen que hacer bien porque es un riesgo. O sea, tienen acá dos opciones. Y que vaya solo uno con una pipa para bajarse a la muchedumbre esa. ¿De acuerdo? Ujú. Que a ver, que los bajas rápido. El tema es que obviamente está disparando, te puede caer la poli. Claro, obviamente. Tenemos entendido que solo te llega a esos si lo haces mal. Ajá. Así que si lo haces mal. Y te llegan según la cantidad de gente que sean ustedes también, tengo entendido. Mínimo 3 y máximo 5 por ahí. Bueno, interesante. Si les sirve, obviamente el punto de las tuberías, yo ya creo que las otras organizaciones lo tienen. No sé si tal. Porque hay un grupo que ya tenía Walter. Pero bueno, si pueden no decirlo a nadie, un golazo. No, obviamente. Ya sabes que nosotros no vamos a hablar de eso con nadie. No sabemos nada. Así que les sirve eso, te digo el punto, realmente. A nosotros, mira, son 2.000 de dinero negro cada 5 tuberías y por Ujú. persona te da 5 tuberías. Nosotros necesitamos Perfecto. un par de tuberías por pipa, básicamente. O sea, si me traes, si van 5, sacás 25 tuberías. Realmente es rápido, se hace una vez. Si lo hacen sale clean, en 20 minutos 15 lo tenés. Y si se complica, pues bueno, escape. Porque Ya. les cae la poli, como sabes, si están aburridos. Ya, entiendo. Vale, pues sí, la verdad que sí. Cuenta con nosotros. Obviamente, háganlo bajo su propio riesgo. En caso de que le salga mal, nosotros le tiramos una mano. ¿Sabes qué? Bueno, no le vamos Sí. a tirado. Sea lo Claro. que sea en multas, en pipa o lo que sea. Perfecto. Vayan, eso sí, vayan con SNS. Porque no vayan. Porque van a pegar un tiro a 4 guardias matados. ¿Sabes qué voy? Sí, entiendo. Para no perder, qué sé yo, si es una Walter. Pues igual te pido unas SNS, ¿eh? Porque solo tenemos la que te pillé el otro día. Toma, te doy una, después me la pagas. Vale, perfecto. Te la dejo unas balas, después me da, creo que está 17k, una mierda. Nada, balas tenemos, no te preocupes. Así que nada. Después, o sea, nos arreglamos, ¿sabes qué voy? O sea, nosotros obviamente le pagamos los 2.000 por cada 5 tuberías, se lo damos, le dejamos el precio mínimo y depende de cuándo están tal, o le damos balas extra o cosas así, ¿sabes? Como Sí, luego ya arreglamos, luego ya vemos. por eso, por eso. Primero conseguirlas y después ya vemos. Sí, pero nos sirve de lujo porque es lo que te digo, eso nos limita un montón a nosotros. Y mira que somos un montón, pero claro, Sí, ya claro. es un par por pipa y cada vez que lo hacemos nosotros, tipo una semana inhabilitados, o más. Todavía no lo pudimos volver a repetir. Joder, pues vale. Así Pues que si me nada, lo te marcas digo el ahí. punto, vení. Si me lo marcas ahí en el Ahorita GPS. nota. Buen coche, ¿eh? Está guapo. Está bien, sí, corre una locura, es el Sultán 2, creo. Mm. Está 130k. El Mi primer coche favorito punto por los niños. está en la construcción de acá. Es al segundo piso, ese no tiene riesgo, Ok. Fíjate que ahí cuando salís de la calle esa hay una construcción ahí. Y después es, si no me equivoco, en chatarrería. Es una caja en chatarrería. No te puedo decir el punto exacto, pero está, que no sé si no era por Vale. acá o algo. Pero te vas a Sí, dar cuenta. dentro Caja. de la chatarrería una caja. Sí, es una caja al lado, enfrente de un container rojo. En la chatarrería del enfrente del Maze Bank Arena, ¿no? Sí, es esa chatarrería. Ok. A ver, está entretenido, la verdad. Pero no le salga mal porque te caen esos matados que pegan como guanacos. Por los niños. Sí. Aléjense, eso sí, Que Ok, nosotros el primer día dijimos de cubrir de cerca y. Y abatimos a uno. Claro. Hostia. Vale, Pero pues perfecto. brothers. Básicamente es eso. Obviamente si nos hacen favores y demás, es lo que le digo. Nosotros tenemos pensado vender solo hasta Walter y Vintage. Pero bueno, la de Walter está por encima de la Vintage y la Vintage sale más cara. Sí, perfecto. Así que ni la estoy ofreciendo a la Vintage porque... ¿para qué? Sí, si la guardo a lo mejor, ¿para qué? Además, bueno, tiene el movimiento más heavy. Eso no sé si lo sabían, le tiro data de regalo como para que tengan. Pero con la SNS podés ahí meterte una voltereta.
Ah, entiendo. Solo con eso. Vale, vale. Y Pues nada. después, échenle un ojo a la pesca, ¿eh? A la pesca, hay que echarle un ojo. ¿Dónde coño es eso? Al lado del pier hay una tipa que te vende cañas y cebo. Te pones a pescar un rato, sacás cofres si tenés dedos hábiles. Y esos cofres te traen ahí un par de regalitos. Guau, de puta madre. Diamantes, relojes de alta calidad, fajos de billete, pistolas, supuestamente. ¿Sí? A ver, sí. Tengo Vamos a ir a pescar, ¿eh? Tengo una nueva afición por los niños a partir de ahora. Sí, el tema es, escúchame, los cofres todavía estamos descubriendo cómo se abren. Algunos se abren con una llave que pescas. O sea, ahí mismo tenés que encontrar la llave. Vale. Ah, que hay que pescar para conseguir la puta llave, entiendo. Sí, sí. Y tiene, bueno, es muy difícil de enganchar una llave, ¿sabes? Y que son muy chiquitas. Sí, entiendo. Pero Claro. bueno, vale, que es lo que hay la pena. Si están aburridos y están ahí medio pinchados, pues tienes a pescar un rato. Sí, pues sí. La verdad pues, que para los ratos muertos está de puta madre. Después, hoy chequeo para qué sirven los fajos de billetes y le digo ahí, si no hacen el favor de las tuberías. Sí, claro. No, tranquilos. Gracias por toda la data, tío, que nos estás dando. No, bro, sin más, se la estoy. Acá es como un quid pro quo, es un salto Sí. de fe. Confío en Claro. que Sí, pagarán no. las tuberías y nos ayudan mutuamente. Sí, ya sabes que nosotros en todo lo Además que de podemos que colaboramos. Les debí un regalo, le dije a Klein que por tardarle con las vueltas. Ah, sí. Ah, pero Que pasa bueno, que nada. ayer tuvimos un par de dilemas que casi, bueno, nos matamos entre nosotros. Por los niños. Sí, pasan los mejores casos. ¿Ustedes están teniendo algún bardo con algún grupo alguna vez? Ahora mismo? De momento estamos No. chill. Lo único que tenemos es con la puta poli, que nos están encima constantemente, tío. Ya, imagino. Pero que, Sí, nos, tenemos- que nos siguen con Ellis, que por eso quedamos aquí, ¿sabes? Por eso te hemos dicho venir aquí, porque antes hemos salido del barrio y nos seguía un helicóptero muy de cerca y no queremos meteros en problemas al resto con lo que hacemos negocios, ¿sabes? No, sí, sin problema, verdad. A ver, mi recomendación, fuértense bien con la poli. ¿Me explico? Sí, ya. No, sí lo aprendimos. Y lo les hago una aprendimos. pregunta. A ustedes tienen almacén, supongo, ¿no? Sí. ¿A ustedes los que tenían el almacén, cuando les cayeron, se lo boletearon todo o no lo revisaron? Yo creo que no lo encontraron. Ah, perfecto, entonces. Pero Sí, lo tiene sí, comprado uno de su barrio, ¿no? Sí. Ah, ok. Que yo tenía miedo de eso, brother, porque yo decía, es que ellos tienen toda la data, comprar un almacén, lo van a tener en la tablet y nos van a joder. También te digo, a día de hoy yo lo compraría a nombre de otra persona. Yo pensaba lo mismo, de alguien que no tenga ni delitos. Pero bueno, Sí. El problema es que tienes que confiar en esa persona, que no te venda, plan, son muchas cosas realmente. a ver, hacé la jugarreta. O sea, lo metés en los negocios, lo tenés ahí en la tablet y si Claro. te venden, lo enterrás. ¿Qué querés que te diga? Eso bueno, es, sí, eso pero- es. A ver, es un poco sucio, pero ¿sabes dónde se Sí, mete? no, Le pero está bueno, hay pagando que- medio palo. Claro. Sí. Yo ya te digo, yo a día de hoy, yo lo cogería a nombre de otra persona, porque yo creo que nosotros tuvimos suerte. Ya, pero bueno, me sirve ese dato. Sí. Bueno, estamos viendo, brother. Vale, Avísame tío, cuando pues puedan nada. hacer eso. A ver, Sí. lo pueden ir a hacer ahora si quieren para ir a probarlo, ¿saben? Sí. Esperaremos a hacer alguno más. Ok, Esperaremos está a hacer bien. alguno más. Cuando tal, recuerden llevar la 2000 en mano, Dino Negro, por cada uno. Sí, por cabeza. Perfecto. Bien. Nosotros obviamente se lo pagamos, Vale, vamos Perfecto, hablando venga, entonces, tío. Estamos hablando. Chao. Chao. Vale. Voy a dejarle que salga el primero. Sí. Pues si te quieres parar por aquí. ¿Cómo ves la movida? Bien. Bueno, no sé. O sea, yo en el tema del portaaviones y demás no sé de qué puzzle está hablando. Es lo mismo que el otro día el yate. Es un no sé, es un dispositivo de hackeo que te dice las posiciones, te dice, creo que son 5 o 6 posiciones y tienes que memorizarlas y varias veces. Entiendo. A mí no se me da muy bien, la verdad, pero bueno. Bueno, habrá que practicar por los niños. No sé quién es, por si acaso.
chino con los niños. Hemos tenido que hablar con Neo por los niños. No, que hemos tenido reunión con Neo ahí en el garaje aquel por los niños. Pues nos ha dado unos puntos para conseguirle tuberías que necesitan para las huertas y que nos la dejan a precio mínimo cuando les consigamos tuberías y demás. Y hay que ir a nos ha hablado pescar. Un par de cosas. Sí. Pleja, No ha hablado. pejacle. ¿Qué pesca? Se pescan cosillas. Se pescan cosas muy interesantes. ¿Pescalos? No, tesoros. ¿Tesoros? Me dijo que él ya pescó algún diamante y alguna movida así. ¿Qué le Sí, vámonos a pescar, venga. Sí, sí, Vamos no. a pescar, yo quiero. Y ha dicho Neo que hasta pistolas por los niños pueden salir. Nada, que va. Eso yo creo que fue un bulo, ¿eh? Ese no le hagas caso. Bueno, yo me quedo con la data. Sí, así Nah, tengo nah. un objetivo, aunque no salga. Olvídate, Claro, olvídate. yo ¿Qué quiero coño va a pescar, salir no una pasa pipa? Vamos a por los diamantes, venga. Puede ser una pipa en mal estado por los niños de estar en el agua, ¿no? Escúchala, pero ¿qué hace falta la con placa ya? Sí, Y siempre hay que ir a... igual. No sé cuánto vale, pero vamos a ir allí, cogemos un poco de pasta y vamos a mirar. Perfecto. O si quiere ir uno delante a ver cuánto vale, llevamos la pasta a otros. No, vamos todos. Vale, ¿Qué dice mi primo? Claro, pero no sé cuánta pasta hay que llevar. Sí, llevamos 3.000 dólares, por Escucha, ejemplo. nos vamos a ir a pescar. bueno, mira ese ve- porro, yo también quiero pescar. Nos vamos a ir a pescar por los niños. Quiero llevar la camiseta de la K, me maten, de la Martina. Claro. Mira, voy a Tenía coger una gana de 4.000 porque echarme un somos porro, me 4, maten. pues si acaso. Sí, coge 1000 por Joder, cabeza pero y te si lo luego compramos, si es más, venimos Se a por lleva más. con mono, lo primero que he hecho es fumármelo. Para pescar por los niños que hay que ir ahí al lado del pier. Me apetece desestresarme, fumarme un porro mientras pesco. Oh, qué tiempos aquellos. Se lo hacía en Claro, Galicia. Pues voy a cambiarme de ropa. Conduzco. A pescar así voy bien, ¿no, primo? Sí, bueno, a pescar truchas. ¿Cómo que a pescar trucha? ¿Me está llamando bujarrina? No, ¿qué va? Ah, no me faltes, gallego. Yo te quiero mucho. Mira cómo que me rota el chino. Vámonos por los niños a pescar. Y este es bueno, con este está chorado algo seguro, 100%. Pues... Bueno, nos fuimos a un amo antes. Exactamente no pero- sabemos dónde Ah, es. bueno. Otro cuerpo de arma, ¿no? En el pier, será allí en el, donde están las atracciones y esas mierdas todas. Al fondo, supongo, por los niños que será. A ver, te lo miro en el GPS. Pues por ahí será. Seguro. Seguro que sí, primo. Y luego tenemos que ir a hacer una misioncilla. ¿A cómo? Sí, Pero vamos a- infórmame, dime de lo que pasó desde las 3 de la mañana de ayer, primo. Ay, yo qué coño sé. Bueno, sí, yo te puedo Ah, verdad, contar si tú no estabas, primo. de lo que pasó hoy. Ah, bueno, pues cuéntamelo, rey. Quedamos con los dragones estos, nos dieron ya las 10. ¿A lo del Las 10 pistacho? Las 10 Walters, no, que va, qué pistacho. ¿Neopistea? Cereza, El cereza. neo, ¿no? Sí, sí, ese es. Pues es el neopistecho. Ah, pues ya tenemos las 10 Walters y... Y luego quedé con el Neo, acabo de quedar con el Neo, que fue el que nos contó esto de la pesca. Y... nos dio un par de ubicaciones para ir a buscar tuberías, que nos las compran. Tuberías. Aparte de hacernos descuento en las pipas, nos las compran.
Las tuberías esas yo... Eso es para los cañones largos, me matan 100%. No lo sé. ¿Qué? Sí, Estará al fondo, ¿no? ¿Por qué no vamos a estar al fondo con el coche por los niños? ¿Qué no puede decir la policía algo por los niños? Primo, yo tú ahí el coche. Dale para allá, para el fondo. Ahorita nos mandamos, primo. Claro que sí, nosotros no tenemos leyes. Aplicamos la ley gitana, que sí, Checho. Claro, pero por aquí por la izquierda, por los niños. En medio no pasa nada. Despacito. Hostia, que yo voy cargadísimo, loco. Tengo que largarme de aquí. ¿Cómo que tú has cargado? ¿Que llevas por los niños encima? Sí, llévame al barrio, anda. Ah. Llevo hierba y una pipa, coño. No pasa nada. Tengo gente pescando por los niños, Pero si eso no pasa nada, primo, ¿cuánta Y hierba tengo un llevas? moto pescando, le voy a 50. preguntar por los niños. No, eso no es nada, primo, podemos pescar con eso. Bueno, venga, va, da igual, si viene la poli, Claro. pues... No me da, por pescar no va a venir la poli. ¡Aparta, payo mierdas! ¿Dónde está eso de la pesca? Ahí al fondo. El perle este. Sí, está ahí al fondo, seguro. Que me Están están ellos empujando un nota por los niños, al final le pego. Aparcamos aquí. Sin tener pusca encima... tampoco está mal. Ver si de gas. ¿Payo ese de arriba? ahí. ¿Por qué tengo pasta sin No, por declarar los niños. encima? Este se está tomando un café, él come mierda. Espérate, voy a ir a mirar otra cosa por los niños. Primo, vente. ¿Has visto en el Google Maps ese que pone actividades acuáticas? A eso voy por los niños. Perfecto. Como si nosotros somos primos, me lee la mente. Claro que sí, si es que somos gitanos los más listos del mundo. ¿Dónde te has metido, gallego? En el coche. Ponle visero, Tolo. ¡Prepárate, mierdas! Por los niños, aquí tengo caña de pescar. Ah, que estoy Vámonos. fatigado ya. ¿Dónde? Ay. Mira el GPS que pone ahí actividades marítimas por los niños. Es que somos los mejores, me maten. Ahí, a la de izquierdas. Pero se ve si Hostia, lo para lo que vi. Pero cuesta 1500 pavos por los niños, Bueno, pues se Pero compran. lo que más vi la calo que tirarlo. ¿A dónde está Chinorris? Para pártela. No me la Voy a por ti chino al pie por los niños. Sí, ya por pasta. ¿Dónde está? Vámonos para el barrio y venimos después. Hay que coger más pasta. Hay que coger 1500 pavos. Vale. Ahí voy a por ti chino. No, profeta. Perfectos. Vayámonos. Vayámonos. Ah, sí, me te que la nueva está ahí. Dale chino. $1.500 pavos la puta caña. Me cago en Dios, macho. Sí. Ah, escúchame, también habrá que comprar pescadico, ¿no? Para ponérselo. ¿Qué debo de eso? Lo llevamos 2000 pavos cada uno. A ver, Acercaros ahí, a ver. El cebo cuesta también dinero, ¿ves? Os digo. Por eso te digo, nos compramos 2000, nos llevamos 2000 pico cada uno y ya está, primo. Vale, que fabrica que falte. y tiene que ser en efectivo, imagino, ¿no? Sí. Y en efectivo. Efectivo.
Efectivamente. Escucha, la caña y pesca 1500 y 10 cebos 50 pavos. En limpio y en efectivo hay que tenerlo. Vale, ¿y cuánto tenéis ahí de pasta y cuánto hay que llevar? Venga, calcular ahí. Somos 4. Falta la 1500, Pues trate de son 2000 dólares. 6.000 las cañas. para la caña y luego por lo que queramos comprar cebo por los niños, dependiendo de nuestra habilidad. Si no tenemos ni idea, podemos necesitar más. Ah, yo Vale. me llevaría 6.500. 2.000 por, Vamos, 7.000. 2000 por cabeza. Y punto. Pues sí, lo que sí, eso mismo. Pues ya está, pues 8.000 en total por los niños. Y compramos cebo ahí a tu blank. Y ahí tenéis... ¿Cuánta pasta tenéis ahí? Coge 8.000 gallos. El Jester este lo habéis usado para la Munadier, ¿no? Sí. Hostias. Escuchadme, tenemos aquí cama inflable para 4 personas y todo por los niños, Pero vale 400 pavos, ¿Cómo inflable? A ver, ¿cuánta pasta tenéis ahí? 200. ¿Cuánto tengo que llevar? 1000 gallegos, hazme caso. Guarda el otro y ya está. El chino compró el inflable para 4. Necesitamos los 8.000 pavos y ya está. Epa, vámonos. Vale, caña, primo. Ay. Vamos de camino. Perfecto. Dice el chino que a lo mejor habría que coger una lanchita. Típica, tú sabes, como en la Malagueta por los niños pescaban yo de pequeño. Se alquilan motos de agua ahí por 50 pavos. Sí, pero la moto de agua es inestable para pescar, ¿no? Bueno. No, Pues moto, entonces- no te le comiendo. No te le comiendo. Hay Ah, pues la tiburones. choramos Hay tiburones. una lancha de esas, choramos una lancha. Qué calor. Pues a ver, hoy tenemos... Esto corre mucho, colega. Sí, sí, sí. Tenemos dos opciones hoy. O le doy muchísima caña hoy, hasta la madrugada. Y mañana descanso, mañana no hacemos directo porque tengo que trabajar por la tarde y el día siguiente por la mañana. Le tengo 3 cañas de pescar y 150 las cebos. Y Oh. tengo una clama para la 4 y un asiento para la 4, no sé qué, para el agua. O no sé, porque podría decirle a mi compañero Me del falta sábado y una del caña, domingo primo. que me cambie también. La playa, Carlos, trae el dinero. Entonces trabajaría de tarde, viernes, sábado, domingo, viernes, sábado y domingo. Y haríamos streaming de noche. Pues no sé qué hacer. ¡Izquierda! ¡Toleto! Escúchala, tenéis que traer este dinero para las 2 cañas, no para la una, para los. Aparcado. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, pescador! ¡Pescador! ¿Qué es la señorita esa? Claro. Ya sabía yo. Majari, si me vende tanga, mírala. Está buena, pero... A los buenos días, señorita. es tímida, no habla. ¿Es tímida? Mira que me como todas tus mierdas. Mira para qué valía. Sí. Y lo de bucear yo creo que también vale para algo, pero bueno. Estoy seguro de que hay algún tesoro por ahí Pero, escondido. chino, voy a pillar todos los cebos, no vaya a ser que la grúa se lleve el coche por los Ole. niños. Que luego pasa lo que pasa. Tu caña la tienen ellos, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde estáis? Estamos aquí hablando con la paya para la caña. Más adelante por los niños hay una roquita aquí, tú sabes, como la de la playa nuestra por los niños. Estamos aquí más adelante en una roca. Ah, para la izquierda, ¿no? Sí, para la playa si la miras para la izquierda, mirando el agua para la izquierda por los niños. Estoy yendo.
A ver cómo va esto. Dijo de tema de habilidad. Vete tú a saber qué juego será. Será como el de la ganzúa o algo así, seguro. Jalisco me pilló el gallego, ya verás. Espero que la caña no se rompa. Es que estás hecho mierda. Mira, colega. mira, mira. Míralos, míralos como pescan, loco. Míralos, qué pescadores. ¿Cómo pescamos? A ver. Una caja oxidada por los niños. Claro que sí, por los niños. Gallego, acá has dicho que tenía 3 cañas. Yo juraría que sí. Luego te avisé, le he dicho que tenía los... Toma, primo, pesca tú. Ahora te doy. No te preocupes por los niños. No, le doy la pasta. Claro, te doy pasta, vete. Ah, Dame, bueno. dame pasta, dame pasta. Toma, te doy cebo, primo, no compres cebo, Vale, vale. Toma, chulo. Me ha hecho el 25 lío para chino, Ri. por los niños. Llega a tener coche. Sí, A ver, quieto ahí. Como tengo que correr para allá me fatigo ya. Una caja oxidada por los niños. A ver qué tiene esto dentro, Ole tu huevo gallego. Dale, caña. ¿Y el cebo cómo se le pone? No, tú te lo hay en el bolsillo por los niños. Se lo vas poniendo de una en una. Ah, ¿sabes? vale. Antes de tirarla se lo pone. Una anchoa por los niños. Como las tardes que me pegaba yo con el papa en la barca por los niños. Qué tiempos. ¿Y los peces esto no los querrá alguien por los niños? ¿Los negocios o algo por los niños? ¿Esto no querrán peces por los niños para hacer sushi y estas cosas? Eso lo cocinamos, tú tranquilo. Otra caja oxidada por los niños. ¿Cómo pesco chino por los niños? Escúchame, primo, que es un paracaídas marítimo. No sé, por los niños. Eso es para hacer esquí sur de ese, ¿no? Supongo. No hable por la radio, chino, que si no... Yo solo pesco truchas. Como la trucha al trucho. Bueno, ya tenemos afición. Yo me voy a pasar más tiempo pescando. Mierda, 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 escapó. Primo, yo llevo ya 2 cajas oxidadas por los niños. Ole tu huevo, primo, a ver, yo que pesco. Me cago en todo. Una truchina. Una truchina he pescado yo también. ¡Me cago en Dios! Se me escapó. Eso era un tiburón, por lo menos. Una truchina. Un atún por los niños. Joder, ¿cómo me voy a poner esta noche, primo? De bonito, primo, de bonito. Ya no tenemos que comprar comida. Claro, por los niños. Hacemos sushi de eso. Ah, pues tendremos que llevarla a la barbacoa, me mate, Me maten con tomate. Me maten con tomatico por los niños. Ahí viene. ¡Un salmonete, primo! Un salmón. Esos que vienen de Noruega, estos. Mierda. Una trucha por los niños. Otra trucha. Mira, pone aquí. Escucha, tú sabes que por los niños. Acabo de sacar una cajita de esto, tú lo sabes por los niños. Ay, me cago en... ¿Qué caja? Qué malo soy, Dios. Por los niños. Ah, de esa de tesoro. Es un tesoro, loco. Por los niños es un tesoro. Eso es que se las enganchó un pirata, me mate, de hace 800 años. Claro.
Una trucha por los niños. Joder. Lejos. No puede ser, tío. Soy retrasado. Tengo un problema. Trucha del bonito y de su madre. Vamos. Y de la anchoa por los niños. Joder. Majaré, este sí. Alejo. Buah, este pesaba mucho, no podía. A ver si te estás dejando una caja por ahí por los niños. No, a mí el rollo del circulito, tío, ya no se me daba bien en Spain. Y eso que aquí no va por números, aquí solo hay que darle a la E. Hombre, claro, el pescadero. Se me ha escapado por los niños. Me maten con tomate por los niños. No estaba atento. Cuando Es empecé a que, tirar. ¡eh! ¡Hostia! Que pesco por wifi, primo. ¡Te he pescado! Sí, me ha enganchado el gallego, me ha pescado, He picado el sozuelo, me mate. Pero voy a ganar que si no me quitas el pescado tú. Madre mía, yo solo pesco truchas. ¡Hostia! Así es que soy buenísimo, mi madre. No me podéis tirar de aquí. Me cambiáis de roga, pero no al agua, no podéis. Ah, se quedó bugueado el colega. Ahora lo cambio. Le hago un fix PJ. Y en cuanto sea el reinicio voy a ir a hacerme un bocada. Tengo hambre. Me cago en los muertos, una anchoa. ¿Qué coño valdrá el pescado? Ay, Dios, ¿por qué? Qué malo soy, colega. ¡Un atlón! Un cofre de madera por los niños. Joder, Jesús. Slamón. A mí me encanta el Shin. ¿Cómo puede hablar si hay tanto rato seguido? Ja, ja, ja. Sí, tío. Y además mantener el mismo tono, ¿sabes? El mismo acento, la misma voz constante, que no se le desvíe nada, ¿sabes? Es complicadísimo, tío. Porque hasta a mí, que le pongo un poco de acento, un poco de tono así a la voz, a veces se me va. Cago en Dios, yo solo pesco truchas, loco. Otro cofre desgastado por los niños por aquí. No, si desgastado voy a acabar yo. Hostia, qué rápido tú. Este es el bueno. Vamos, una caja oxidada. Acabo de pescar una caja oxidada.
Vamos, vamos. Péscalo, péscalo. Una anchoa. Podemos montar una pescadería. Esta es la buena. Tío, ¿pero por qué, macho? Siempre fallo. Siempre le doy justo en el puto límite. Mira que es difícil, ¿eh? Lo paro siempre en la puta línea. No puedo pararlo antes. O en el azul. No, lo paro justo en la línea. Si lo quiero hacer, no lo hago, macho. Cebo por los niños. Otro cofre de madera por los niños. Ahora todo esto tenemos que ver cómo coño se abre los cofres estos. A machetazos. Escucha, ¿cómo vas? Pues solo pesco peces. ¿Qué me dices? Si yo tengo ya... Todas las cajas se las lleva el Chechu. A ver, tengo 2 hidadas, 2 de madera y una desgastada por los niños. De todo, de todo. Si ya te lo he dicho, se lo llevan todo. Eso es porque el gallego me ha metido aquí abajo. Llevo 30 pesos. No, más. ¡Mierda! Ya tanto, lo consigo y digo, vale, si era una caja, una luz, me mate. Por los niños. Lea. Todo truchas. Sí, sí, sí. Un cofre desgastado. ¡Ole! Parece que estemos en el mes del orgulloso, tanta trucha, me maten. Por los niños. Yo estoy en el mes pirata con tantos cofres, parezco ya... Vamos, Sí. Lea. parezco capitán. El chino pirata, mira lo que arte que tiene, me mate. Hasta por los niños. Pues los chinos suelen ser bastante piratillas. Con los huesos de imitación, ¿eh? Claro. El Chuchi, el Luis Putón. Claro, por los niños. Con el Chachomi. Por los niños.
Venga, va, el último, ¿eh? Uy, madre. El último y reiniciamos. El iPhone es de pijo. El iPhone es de Venga, pijo. uno más. Una cajita, vamos. Nos pilla la tormenta por los niños. Voy a echar una meada aquí. Vengo ahora, voy a hacerme un bocata y vengo. ¿Qué? ¿Reiniciamos o qué? Pues aún no. Comida, merienda, cena. Todo junto.
En realidad, merienda, comida, merienda. Ya cenaré después algo. Es lo mejor, así no pierdo tanto tiempo, ¿sabes? En comer. Concentro todas las comidas en una. Vamos para adentro. Tampoco soy tan grande, ¿eh? Mido 1,80. 1,83. Por ahí anda la cosa. Bueno, igual he encogido un poco en los últimos años. Lo mismo estoy en 1,79, 1,80. Estoy bajo mínimo de agua, ¿eh? Se me complica el tema de la pesca, ¿eh? Díselo, Gallego. ¡Díselo! Ha pasado la tormenta. Ahí va. Me voy a poner a tu lado. Te voy a robar todas las cajas. Vente para acá. Aquí está, esta ha sido la clave, esta roca por los niños que estoy aquí más arriba, ¿sabes? Seguro. ¡Epa! Me cago en Dios que me mato. Gallego, tengo 2 oxidadas, 2 de madera y 2 desgastadas por los niños. Bueno, mira, yo tengo un montón de ¿Qué dice pescado mi primo? y una caja Mira, oxidada. mira, mira, esta es la roca buena, me maten. Ya me ha empujado, ya me va a quitar todo. A ver, aquí sí, primo. Vale, ahí. ¡Ahí va! Te la esquivo, primo, así soy imparable. Espérate, que tú vas a pescar un tanga también, me maten. Uy, una anchoa. Le meto los 2 tiras fuertes, anchoa, me maten. Qué asco. Me siento jugando al Counter Strike, que me maten, pescando. Claro, por los niños. Todos en busca de la caja. ¿Y eso cómo lo abrimos después? Le pegamos un martillazo, ¿no? Habrá que averiguar. Un salmón. Por los No niños. veas tú cómo Están tira los para tú. peces fuerte ahora, ¿eh? Sí, pero luego son salmones, me cago en su raza. A ver a cuánto pagan el salmón. Esto es una trucha. ¿Has visto? Ya me lo conozco cuando pica. Tengo el tacto. Joder, macho. Se me acaba el cebo. ¿Qué me dice? Dame cebo de eso. Toma, toma.
No, Jari, si es que Oh, llevo espérate por los niños. Espérate que me pesca. Que me pesca no, que me pican. ya. ¡Que te pica, primo, que te pica! Díselo. Díselo, gallego. Toma, ven, toma por los niños. Toma, chulo. Esos pantalones los tengo yo, son los mejores, me maten. ¿Tú cuánto has Ajá. comprado de cebo? ¡Uy, que me he equivocado de caña! ¡Mira! ¿Qué me querías hacer con eso? Se te quería pescar a ti ahora. ¡Uy! Menos mal que no tenía la otra caña en la mano, si no, te Sí, dejaba era. como un esponja, me mate. Así eres, ¿no, primo? Todo queda entre primos. Sí, no. ¡Uy! Familia. Este era muy rápido, esto es imposible. No me digas eso, primo. Me cago en Dios. Me vino a mí ese, ¿eh? A ver si lo engancho yo. No, he fallado 2 seguidas, me mate. Y yo pillo una trucha por los niños. ¿Qué me pasa? Estoy lachoso. Oye, el chino Rique. Igual se está comiendo un chuchi de eso. Puede A ser. ver. Tiene pinta. Esto es anchoa. A ver. Esto es salmón. Anchoa, toma, lo ha aceptado, me madre. ¿Y yo lo primo? Ah, pues 2 anchoas. Hola, buenos días. Chino Rich ha hecho un chuchi. Estaba solo en la radio, primo, ya estoy contigo. Perfecto. Me habéis pasado el malfario, nada más que pesco trucha. No sé por qué te han visto cara de bujarrina. Vale, ya pesco una trucha yo. Toma. ¡Vale, mlea! ¡Toma ya! Toma por los niños. Toma, yema. A pelea de caña, tío, que sí. Se cambia de posición de gallego. Sí. Ah, se está comiendo un pescado gallego, me mate, míralo. Me ha pegado un bocado por los niños. Así crudo y todo. Con todas las espinas y todo. No me jodas, me da un lagazo. Mira los Muy otros cofres triple. por los niños. Salmón. Ah, es que me los estás quitando todo, me mate. Ya, a ver, te viene a mi roca. Me cago en las putas anchoas de Dios. Sí, la anchoa no vale un saludo. Que tengo curiosidad de cómo venderé. ¡Ay, la madre que me parió! Está, ¿no? Te frenó justo antes de llegar, tío. No me jodas. Al no pistacho, Imposible, hay que tío. preguntarle. Es imposible, tío. ¿Cómo calculas? Si se frena justo antes, tío. Madre mía, soy malísimo. No veas si tengo calor. Bueno, aquí con la chupa esa por los niños.
De putero, primo. Claro. Le da con fuerza al Chechu, mira cómo batea. Ya verás ahora. Ole, cómo Por los batea. niños. Esto es anchoa. Toma, claro eso. Lucha. Un salmón por los niños. 60 peces lleva ese. Dice el otro cofre. Bajaría este tiro, no sé cómo lo hace, Tiene la técnica, el cabrón. Sí, sí. Si no tiro la caña, no pesco. Míralo, otro cofre. Joder, macho. Yo un adulto. Yo no sé cómo hace este pavo, ¿eh? No sé, le caen todas. Mira, hay una trucha. Tú sigue así, primo, que eso es para todos. Claro, por los niños. Mira, he hablado y me he confundido por los niños. Lo he dejado escapar. No te pongas nervioso. Anchoa 100%. Dice los chinos que cuando se acerca el momento de pescar, prefiero no hablar por los niños. Me cago en Dios. Me cago en la puta madre que me parió. No te estreses por los niños. Y luego dicen que pescar que relaja. Me voy a cagar en mi puta madre. Amá, el chino a la Chino, parrilla. chino. Bueno, a la parrilla no, a la sal. tío. A la va. Ha rebotado. Pesco al chino. ¡Míralo! Majarí, sí he perdido una buena, he perdido una buena, primo. ¡Mira, chino, primo! ¿Dónde está? ¡Míralo, pegado, míralo! Ahora Mira voy para una allá, colchoneta por los niños. Se lo lleva la corriente. Así tiene pensado escapar de la ciudad, mira. Mira por los niños, que te pesco. Ah, está el chino, Riz. Quitar la camiseta. Míralo, otra cajita por los niños. ¡Díselo, primo! Que te pesco yo por los niños, Hasta luego, ¿eh? Llama al de los tacos, a ver si quiere ponerme...
No estoy en radio. Llama al de los tacos a ver si quiere poner el pescado en el menú. Ah, pues yo trabajo los tacos. ¡Uy! Estoy duro, no te preocupes. ¡Oh! Es que las que son buenas las pierdo, me maten. ¡Vale! Una cajita gallego. Una cajeta oxidada. Fue gracias a la hostia que me metió el Chema. Ahora sí, de todo el empujoncito que te hacía falta. Está jodido, ¿eh? ¡Hostia, un Magikarp, primo! ¡Oh, eso claro! Eso es un Pokémon. Joder, no veas, colega. Es que las cajas van rapidísimo, tío. Voy a hacer una... ¿Eh? Hazme un vídeo. Mierda. Ah, no me lo coge el Dani, voy a llamar al Carlos, perico. Sí, sí, ahora hazme la pelota, sí. Luego pases de mis reyes. Aquí estamos, pescando un poquito. ¿No te apetece venir a pescar? Vente. Ah, mira, si yo me pasaba por ahí. Vente a pescar, señorita. Estamos relajándonos un poco. Saliendo de la rutina, ya sabes. Sí. Escúchame, ¿quieres matar a Juana? Sí. Perfecto, más tarde quedamos, ¿vale? Vale, eso, nos vemos, tus huevos ahí. Voy a preguntarle al Neo a cuánto... los de los pescados. A lo mejor no se venden por los niños y por nosotros. Para hacer ¿A la- qué dice el primo, Neo? ¿Sabes quién soy, no? El gitano de la fuente, exactamente. Ah, escúchame, primo. Al pescado, ¿a dónde lo vendo? ¿Y dónde está esa tienda? ¿Tú la conoces? Perfecto. Es que estamos aquí todo el día pescando. ¡Mierda! Te vas de cena. Muy bien. Sí, La tercera persona más bonita del barrio. O sea, que soy el tercer plato, ¿me estás diciendo? Pues no sé, ¿cómo se abren? Ah, ¿O cómo? Eso es lo difícil, ¿no?
Claro. La caja aún la puedes pescar, pero para encontrar la llave me maten. Bueno, pues muchas gracias. Cuando eso pásame la lubricación de la pescadería, ¿eh? Vale, eso nos vemos. Ah, escúchame, si no tienes llave no la puedes abrir, gitano. ¿Ninguna? Nada, nada. Bueno. Tienes que pescar la llave. Ah, bueno, Te vas a poder ahora. yo doy mi bolsa de pescado, y no me voy a ir a dormir. ¿Y buceando no se podrá conseguir la puta llave o algo? Ah, mira si tienes pescado ahí, cuidado que me ha Pues dicho seguro, que seguro, igual pues. 25 pescados son $400 más o menos el neo. Madre mía. Y yo tengo ahí, vamos, pesca para aburrir, Yo tengo 83 truchas por los niños. Claro, si te la he dado yo ahora. Pues Pero eso, el voy a darme una problema- vueltecina. El problema es la puta llave, loco. Eso va a estar jodido, Mira que no he pescado yo ninguna llave. Alex, nos vemos, que Dios os bendiga, Venga. Cuidado con la colchoneta que no te la roben, Tiene que haber alguna forma de conseguir más llaves, Se pega. ¡Oh, A tomar por el culo. ¡Oh, madre mía! Chino, que el mar está para el otro lado. Tú quieres pescar una bicha de esas que están por la playa, ¿no? Claro. Vaya problema con las llaves, tú. Llevo la mitad del cebo gastado. Buah, loco, cuando se frena así no tiene sentido, ¿eh? ¿Cuánto se buscan? A mí 50. Oh. Yo no tengo por los niños. Repartimos lo que tengo. Oh.
Otra caja. ¿Cómo, bla? Le di que no sé ni cómo le di a esa. Pues la primera salió rapidísima, colega. Hostia, por los niños, se ha despertado mi señora. Toma. ¡Joder! Mal, brea. Madre mía, digo yo. La de hostias que me estáis dando. Tómate. Te voy a dar un cigarrito de Elisa, ¿vale? A ver, cebos. No, tengo, no te preocupes. Toma, y te meto un aguantado por los niños. Claro, claro. Mala mía, clase A. Perfecto. Tengo yo, mira, 5 desgastados, 3 oxidados y 2 de madera por los niños. Pero si necesitamos sí o sí llave, yo la ganzugo por los niños en la caja, te lo digo, Sí, tiene que haber alguna forma, No puede ser que no nos sale llave ninguna, tú. Tiene que haber otra forma de abrirlas. La verdad me sorprende que no haya conseguido una llave. Sí, es demasiado raro. No sé, si... Tiene que haber otra forma, o de conseguir llaves o de abrirlas, una de dos. Yo te digo que... tiene que haber otra forma de abrirlas. Yo creo que busleando seguro, porque si no, ¿para qué me vendele fabulosa? Pues puede ser. Más pescado. Otro cofre. Creo que sí, díselo por los niños. ¡Díselo! Me lo estoy quitando miedo por los niños. Tulun, malamnya. No, si pescado... hay para aburrir. Cosas malamnya. Tu colchoneta queda para allá, No pasa nada. Es que no la puedo descifrar. Sí, no puedo descifrar, no puedo guardar. Tiene que llevar la malea.
Lo de la llave es un mito, ¿eh? Seguro. Oh, esa era buena, coño. Joder, macho. Se me está quedando la mano dormida, tú. Vamos, 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 vamos. Tunun, 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 tunun. ¿Qué más capaz los dos plagas, mala mía? Qué putada, seguro que era la llave. Buah. También te digo, ganzúamos coches de lujo y no somos capaces de abrir una caja de mierda podrida. Buah. Pero tendremos que poner seguro. A chuparla. Buah. No tengo cebo, ¿qué hacemos? ¿Compramos más cebo o...? No, vamos a vender esto. Pero no sabemos dónde, por los niños. No, vamos a sacar por putos. Hala. Buah, mala emplea. Yo tengo 10 cajas en total por los niños. Hostia, tengo que ir a por bebida, claro. Tanto pescado por los niños me ha dejado esto. Yo tengo Bastante 5 seco. cajas. Perfecto. ¿Tú para el bebé quieres? Y por los niños. Tú no te le cajas. Perfecto. No, no. ¿Cuántos somos? ¿Cuántas tú tienes, Galego? 5. No, tenemos 18 cajas, entonces, pelejito. Ahora tenemos que saber cómo se hablen. Yo lo voy a abrir contra la piedra esta. Están todos cerrados por los niños, lo acabo de comprobar. Me cago en Dios. Pues no lo sé, macho. Yo no digo que la caña que se pescaba. Como haya que pescar una llave por cada cofre por los niños. Tíralo luego- los cebos. Pero no tiene sentido porque sería imposible. Siempre consigues más cajas que llaves. Ya, bueno, pero no sé. Habrá que ver, habrá que. A lo Tiene mejor que- alguien te las abre o no. Claro, tiene que haber una forma. Hay que investigar. ¿Qué? ¿Vamos a por más cebo o qué? Lo que queráis. Porque.
Si no sabemos dónde se venden los peces por los niños, por lo menos para sacar algo de dinero. Pues por eso, mientras no nos lo dicen, creo que le van a decir al Chema. Perfecto. Le preguntó a Neo. Yo no tengo dinero, tengo que sacar. Me acerco yo, tengo yo. Me acerco allí por el cebo. Ah, pues ya está, perfecto, por lo menos. ¿Qué cojo? ¿100 o 150? Pues sí, 50 para cada uno, ¿no? Sí, vale. yo creo que sí. Mientras podemos hacer cosa o no, Vale, pescamos a 50 y ya luego no. pues sí. No sé yo si saldrá muy rentable esto, pero bueno. También os digo, veniros para qué coño, que pues porque estamos ahí apartados. Y si no, literal, voy para allá por los niños. Si hace falta nos montamos ahí un poquito en el pier, ¿sabes? Claro. Señores, ¿y si te la bajamos en vez de pescar? ¿Qué parece le da? Pues lo has dicho. Porque esto de pescar a mí me está sacando del quicio. Voy a intentarlo sacar las 4 cajas, si no polilo. Como queráis. Si queréis vamos a probar y vemos qué hacemos con los niños. Si te apetece a ti quedarte un ratillo más pescando, nos quedamos los dos, que vaya él con el Chema por ahí a hacer algo. Dale, dale, Claro. yo me quedo pescando por los niños sin problema. ¿Qué dice Chula? Que a ti se te da bien pescar. Sí, A ver por si lo pescamos la llave. Dile a la ya señorita ves. que me llevo su coche fletado, ¿vale? Que no se preocupe. Que luego se lo dejo por ahí. Perfecto. ¿Subimos aquí o qué? Ahí donde están las motos. Sí, literal, ¿no? Hostia. Uy, va. Me he mojado entero por los niños. Vale. Bueno. Espérate, le voy a responder a la señora por los niños, que si no, tuvo sus problemas. ¡Hostia! Ahí va. No te preocupes. Soy de hierro. Sí. Mejor me alejo un poco. Vamos, hay que darle caña. Nunca mejor dicho. Para por los niños. Es complicado, ¿eh? Porque te... Hay que estar atento, macho. Sí, el Neo dijo que sí, vamos. Y seguro que las leves harán pescando. Neo dijo que sí. Otra cajita, vamos. Y otra por los niños, claro. Así estamos. Así también le damos por culo a los polis, ¿sabes? Si nos están controlando, que se jodan, que nos miren pescar. Digo. Cajita por los niños. Caquita oxidada.
No, hombre, no. Joder. Me cago en la puta, tú. A mí me jode porque hay algunos que parece que tiran fuerte y luego se dejan de tirar. Sí. Y se te escapan, dejan de tirar, se te escapan por los niños. Sí, sí, tal cual. Todo pescado, tío. Lo de la llave yo no entiendo. Señores, ¿seguís pescándolo? Sí. Llévale una cosita. ¿Qué nos traes? Perfecto. Se viene llave, se viene llave. La veo venir. No puedo llevarlo. Oh. Llévalo un veneno. Dios. Qué frustración, tú. Luego los pescados los puedes vender por lo menos. Sí, pero es que aún no sabemos dónde, pero sí. A ver si nos lo dice el Neo. Ay, Dios.
Es raro lo de la llave. Llevamos muchísimo pescando y no... Que no hayamos cogido ninguna. Me parece raro. Nada, macho, más cofres, pero llave no, ¿eh? Literal. Mierda. Joder. Joder, macho. Justo me pilla frotándome la cara. Qué mala suerte, tú. El link no iba a venir. Ha dicho que al final no, que no podía, que era una lancha. Ah. Una lancha en un velero, por los niños he dicho. Cofres sí, llaves no. Sí, sí, yo cogí varios cofres, pero llaves ni de coña. Lo único que se me ocurre es que si consigues una llave que pueda valer para varios cofres, ¿sabes? Que sea muy difícil de conseguir, pero una vez que la consigas que te dé para abrir varios cofres. Como sea una llave por cofre,
no tiene sentido. Siempre vas a conseguir más cofres que llaves. Llevo 4 cajas seguidas, pero no vaya a salir una llave. No hay manera. Otra caja. Anchoa. Me jodas, tío. Cago en Dios. Dos fallos seguidos, colega. Madre mía. Ay, es que ya me da el sueño. Así difícil. No siempre gasta el cebo, tío. Debe de gastarse de forma random. ¿Sabes dónde se vende el pescado? Pues no. Hay que preguntar.
Uy, que me hundo. Qué mentira, colega. Qué mentira. Si ahí le di, pero clarísimo, colega. Ahí le había dado, no me jodas tú. Dios. Merda, macho, macho. Qué frustrante es esto. ¿Qué hay? ¿Suerte o no? No. Dando vuelta por Sheila a ver si encuentro, pero no veo. Drift Boss, thank you for the follow, bro. Thank you. Los pescados se pueden vender. ¿Cómo? ¿En dónde? No lo sé. Cindas. Vamos a flipar. Lo peor son las llaves, tío. Otro cofre. Otro cofre. Se me han acabado los cebos. Por los niños. A ver, a mí cuánto me queda. Toma, espérate. ¿Cuántos te quedan? 14. Si no, compramos más, No, uy, ay, va. Vale, a remojo. Gastamos eso y nos vamos por los niños. Ok.
Tengo 18 cofres y no puedo abrir ninguno. Sí, más o menos, yo igual. Casi, igual. Yo tengo 10 cofres. Vaya liada. ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Pues aquí pescando un poquito. O intentándolo. Pues me rendí. Ah, pues ya lo intentamos, pero no sé. Mierda, otra vez, macho. Que no se, por encima es que no se puede tocar nada mientras pescas, tío. Porque a la mínima que te salta el rollo, si le das a otra tecla, se jode. ¡Mierda! Joder. Pues ya estaría. Un cebo me queda a mí por los niños. Venga, el de la suerte. Llevo con un cebo un rato ya. Ya estaría por los niños. Un anchoa, lo Una último que caja. pescar. 19 cofres tengo. Ni rastros de llaves.
140 truchas. Link por los niños tendrá un cochecito para recoger, ¿no? Ay, ¿cómo mierda abrimos estas mierdas? No sé. Va, vamos en ese coche. Ah, espérate, tengo un coche aquí por los niños, espérate. Hay uno allá al fondo, gallego. Es de socorrista por los niños. Tenemos aquí este. Yo soy Tenemos, socorrista en mi tiempo libre. tenemos aquí este todoterreno. A coger el link antes, no sé si se ha podido. Listo. Ah, pues aquí te espero por los niños. Vamos. Listo. Tengo que ir a buscar a mi señora por los niños. Vale. Está en una tienda de ropa. Pues dime dónde. Ahí te marqué en el GPS por los niños. Y yo miro los coches que aparcan aquí por los niños. Yo no veo GPS. ¿No? No. ¿Sí? Dime cuál es. Ya está. Sí, te digo. Ah, la tienda de ropa al lado del por los niños, Claro, sí ¿Al la lado ve. de él? Al lado del barrio. Ah, bueno. Entonces no hay pérdida. A ver si está la señorita ahí. Ah, sí está ahí por los niños. Hello. Mira, por los niños. Comprando ropa, así eres. ¿Hasta que viniera? Estaba pescando por los niños. Para comer. Claro. ¿Y qué onda la pesca? Hay que ganarse la comida por los niños. Pues la pesca me ha No sé terminado. dónde trabajar, La pesca me ha terminado cabreando. Imagínate. ¿Qué? El gallego me entiende por los niños. Hay que conseguir una llave y la llave esa no la engancho yo con la caña por los niños. La verdad que está complicado, ¿eh? No sé, tío. ¿Y dónde carajo vamos a vender todo este pescado? El Chema le ha preguntado al Neo, pero claro. Vamos a ver el GPS. ¿No habrá por ahí un mercado, una pescadería por los niños? Creo que lo tengo. Ah, no. Ya, casi. Vale, ¿no? La ropa Sí, nomás. encontré la pescadería. ¿Dónde está por los niños? Pescadería Tiburoncín. ¿Dónde está eso por los niños? ¿Dónde está el río este? ¿Sabes? Que están ahí motos de agua.
Hostia, pero los niños. Vamos a vender esta mierda. Acá no está, ¿no? ¿Dónde? No, acá no. Creo, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos hasta allí, ya lo miras. Ah, bueno, sí. Bueno, si la encuentro tú. Yo es que no lo encuentro. Bueno, señorita, vente con nosotros, por niño. Vamos a vender peces. ¿Cómo te llamas, señorita? Todo esto. Tessa, un gusto. ¿Vos? Sí, Tessa, gallego. Yo encantado. es que soy mal educado. Ah, ok. Bueno. Yo sí, me puedes llamar gallego. Mi señora, por los niños. Ya sabes de ti, gallego. Ya le he hablado yo de ti, por los niños. Un placer. Sí, sí, no. Cosas buenas igual, ¿eh? Por las dudas. Ah, no esperaba otra cosa. Aterrizó anoche por los niños. De sorpresa me llegó ahí. Pues bienvenida. Gracias. Llegas en buen Ya que momento. no puede ir para allá, vengo yo para acá. Claro. Hay que buscarse las maneras para verse por los niños. Qué camioneta, boludo. Es que el gallego le gusta todo lo grande por los niños. Sí. Lo mejor. Dicen que el tamaño no importa, pero eso es mentira. Depende de qué cosa. Claro, ¿y para qué cosas? También. Por los niños, claro que sí. Yo en la carretera, cuanto más grande, mejor. Chaval, este es un monstruo, no sé. Esto es pequeño comparado con el mío, el favorito. Algún día lo verás. Es más grande todavía. Buah. Tú lo viste, ¿no, Jesús? Sí, por los niños. Pero porque eso es una cosa entre el chino y tú, que hace rara, ¿eh? Sí. Lo tenemos a medias con el dueño. De vez en cuando se lo cogemos prestado. A ver cuánto nos pagan por el puto pescado este, que estuvimos 2 horas pescando, macho. Yo Después tengo 140 truchas, 30 salmones, 49 anchoas, 23 atunes. Madre mía, pues Espero ya que por pueden lo pagar menos bien. me paguen lo que me ha costado la caña. Sí, eso espero. ¿Y tienes el pescado de Lin también? No. ¿Limpo los niños? Dime. Hemos encontrado la pescadería. Oh, ¿dónde? El gallego lo ha encontrado. Te mando su ubicación ahora. Perdón. Voy sin GPS, yo creo que voy bien. Ahí te la he marcado yo por un niño. Ah, mira, ya la encontraste. Pero ya cuando te he visto por aquí, ya he sabido por donde me has dicho. Díselo. Y aún así, se cruzan. Es que... Aparten, hombre. ¡Que llevo prisa! Que se me pone malo el pescado por los niños. Pues no veas cómo huele tú. Bueno, llevamos una bolsa llena de pescado por los niños. Después de esto bañarse. A ver. Míralo. ¡Yepa! Toreto un poroto. Le mando la ubicación al chino. ¡Ey! ¿Qué pasa, amigo? ¿Eres tú el que compra el pescado o qué? ¡Hostia! Matías Galleto. ¿Qué dice este gallego? Oh, ¿tú qué? Oh, ves, es una ruina. Todo el camino.
Toma tú, te doy lo que me quedó aquí porque si no, no se lo puedo vender. Dale. Colega, no te pases de confianzas, ¿Qué cojones me estás dando abrazos tú? Bueno, para la caña recuperé, pero... Yo tengo 2.400 pavos, Sí, por eso. Más las cajas y tal, pues yo qué sé, rentable sale. Las cañas están amortizadas. Claro. Ahora el problema es, ¿cómo abrimos estas cajas? 2.676 pavos he sacado. ¿Se te ocurre alguna idea de cómo poder abrir un cofre del tesoro? ¿Tienes alguna idea por los niños? Que nosotros mejor que estamos ya atrofiados de tanto pensar. ¿Qué cosa? Perdón. Abrir un cofre. Estoy cerrándolo. Nada, es que está cerrado. Es que mira que lo intento apretar por los niños y todo. Yo cojo el hacha que tengo allí en el barrio, que lo parto, Sí, también. ¿Tú crees que lo partimos Tenía con con hacha? ganzúas, hachas, un cuchillo de última. Ahí viene. Con el cuchillo ya viene probé. el cobre. Ya probé con el cuchillo, Ah. pero no. Joder, por los niños. Es que No, somos que la hostia. Tampoco tiene candado ni nada, es así una llave, ¿no? Sí, sí, claro, es una cerradura. No sé, somos capaces de ganzuar coches deportivos de lujo y no somos capaces de abrir una puta caja, de verdad. Así somos. por los Encontraron niños. su némesis. Escucha, ¿sabes que yo pensaba que se llamaba Matías Gallego por los niños? De Sí, verdad. el galleto. El galleto por los niños. Eres tú, pero en Sí. versión galleta. ¡Oh puta! Toma, chino. ¡Espabila! Toma, que te va a pedir packs completos de pescado por los niños, que si no, no te venden. Toma. Esto y esto. Oh, madre mía, gracias. Y juntamos toda la pasta y a ver si recuperamos. Yo he sacado 2.700 pavos, Lin. ¿Cuánto le salió la caña y eso? Cada caña, 1.500. Ah, bueno, algo. Han sido 6.000 por las 4 cañas. Es que yo creo que no hemos salido ni profit por los niños, más los cebos. ¿Quién falta acá? Falta Obviamente uno. no hemos salido profit en cuanto a dinero. Pero, claro, tengo aquí las Claro. cajas estas que hay que abrir. Toma más cajas. Guarda tú todas. Somos igual a la tuya. Hay que averiguar cómo abrir las cajas. Que si es solo Y con el- llave, es Este imposible no te de vende imposible. nada, ¿no? Tenemos, mira, 29, 32 cajas tenemos por los niños. Hostia puta. Pues hay que abrirlas, tío. Tiene que haber alguna forma. Sí, pero ¿cómo? Igual hay alguien que las abre. Escúchala, a lo mejor en la aplicación esta nueva que yo subí a Liverpool dice que vende la llave ¿Arriba en dónde? y donde le si vende la cosa. Al tío que se venden cosas por los niños. Claro. Yo miré, allí Porque el yo tío he visto- compraba cosas, pero Esto no compraba cosas, ¿no? juraría que sí, no lo sé. Oh, ¿Cuánto has sacado tu dinero, Link? no sé nada. Por los niños. Oh, nada, $200. ¿Cómo Qué 200 ruina. dólares por los niños? Sí, porque tengo toda la idea de pescarlos. ¿Tú quieres pescarlos? Hostia, por los niños. Tengo 14 le anchoa, 20 le salmón, 10 de atunes y 20 de trucha. Me cago en todo por los niños. Una ruina. Hay que abrir estas putas cajas como sea. Sí, por los Vamos, niños, porque vamos. si no las cañas se las voy a tirar alguien a la cabeza. Voy a llamar al Neo a ver qué me dice. Dale. Pero si es que ya te he dicho que es con las llaves, pero es que no han salido llaves por los niños. ¿No hay algún otro tipo de llave para otra cosa? O... Sí, pero... No contesta.
Yo te digo que tiene que haber alguien por ahí que nos abra la puta caja. Hey, Neo, ¿qué tal? ¿Qué me rey? ¿Qué pasa? Nada, ¿Qué pasa? mira, que estuvimos pescando un rato ahí y, tío, que tenemos 40 putas cajas de estas, pero no nos salieron una puta llave. Bueno, escúchame. A nosotros nos salió una llave pescando. Un par. Buah. El tema es. Creo que puede que exista chance de que se consigan en otro lado también. ¿Sabes? Sí, eso es lo que estoy pensando yo, que haya alguien por ahí que las venda o que las... No. Venderlas 100% que no. No hay nadie que las venda. Se consiguen en otro lado, pero no hay, ¿sabes? Un civil que te las venda como Ajá. los materiales. 100% eso. O sea, que tiene que haber otra mierda por ahí que en donde se puedan conseguir. Sí. O... no sé, a ver, no probé, qué sé yo, hace rato, no sé, robarse una casa, capaz de ser una llave, Puede robarle ser. a la gente por la calle, ¿sabes? No sé si se puede ahora, antes se podía. Puede ser. Vale, pues ¿Sabes? a ver... A Yo ver, sí me... 100% pescando sale. Porque Sí, nosotros pero abrimos. tiene que haber un chance de mierda que flipas, porque ya te digo, Sí, 40 sí, cajas y no conseguimos ni una. Ya, cabrón, ya. Eh, Pero bueno, aprovechen ahora porque después va a estar más difícil sacar caja, ¿me explico? sí, 100%. te entiendo. Vamos a ver si me entero de dónde conseguirlo. Pará, me olvidé de decirte dónde se venden los pescados, bro. Que Sí, ya los uno tengo. escucha, me pregunta, ¿ya lo tenés? Ah, me olvidé de Sí. decirle, bro, me colgué. Estoy aquí en la pescadería, de hecho. Ah, perfecto, entonces. Vale, tío. Pues, Pues nada, te digo cualquier cosa que sepa, pero nada, hasta el momento no me enteré nada. Perfecto, tío. Gracias. Venga, rey. Venga, tío. Chao. Este me dice que 100% se consiguen pescando porque a él le salió, pero que tiene que poderse conseguir de otra forma, en plan, a lo mejor robando en las casas o robándole a la peña, me dijo. ¿Cómo que lo mandan a la peña? Si Claro. no se puede robar a la gente, Me dijo que sí. No se puede. Intentarlo y no se puede. ¿Lo intentaste ya? Hola. Ah, bueno, pues entonces en las casas. Es lo único que queda. Mira, espérate, voy a ver si encuentro alguno del lobo. Inténtalo. Míralo. Y si no, se está haciendo de noche. ¿Nos vamos en una casa o qué? Sí, va a tocar por los niños. Hala, ya se comió el coche. ¿Qué ha pasado? Se comió el coche de frente. Escuché el ruido. Venga, vamos a buscar un cochecito y... Lo del chino con la moto, esto ya es lo último. ¿Quieres ir adelante con tu...? No, Ahí es está. lo mismo, tranquilo. Así es más romántico. Oh, Con los niños. A ti no te gusta No lo nos romántico, vamos a morir gallego. es por un vomitivo, sí. viajecito. O de gallego, ¿eh? Y Mira, te digo coches. que el amor a veces es una mierda, ¿eh? Ahora es todo Ya lindo. estamos. Ya estamos. Y bueno. Con vos El es amor- todo lindo. El amor es una mierda hasta que llega Claro. y vuelve a ser una mierda cuando se va. Nah, bueno, pero no. Ya sería el colmo. ¿Qué onda, Gallego? ¿Soltero? Sí. Y sin compromiso. Y entero por los niños. Bueno, Eso es. entero tampoco, ¿eh? Entero a cachos. Tiene un lío raro, Tessa. Ya te enterarás por los niños. ¿Cómo que un Sí, lío? bueno. Va, no tengo lío ninguno. Me gusta picarla. Por los niños. Bueno, se pica un poquito acá, un poquito allá. Claro. Hasta encontrar. Eso es. Las cosas vienen solas, por desgracia. ¿Igual alguien ahí en la mira fijo o no? Ni eso. Nah, que va. El gallego no le gusta el amor por los niños. Hay muchas chicas guapas, sí. Pero amor, no. Pero una que digas. Compañía, se podría decir, gallego. Un poco de compañía no viene mal. Siempre. Claro. Yo nunca me cierro a nada, pero de momento no salió, no surgió con nadie. A su debido tiempo. Claro. Si tienes huevos, nos lo hacemos en este coche, Tira para arriba por una casa, Nos falta un rehén, ¿no?
Claro. Y algo de gasolina. Ah, importante, sí. Pues entonces igual mejor coge otro coche, sí. Ya vale más la pena eso que gastar la pasta en gasolina. Es que sí, la verdad. Es muy caro. Ah, bueno, y que tengo el dinero por los niños encima. Ah, y yo también, cierto, tira por el barrio. Claro, No vaya a ser. Que no sale cara la broma. También te digo, bueno, si te vas una horita... Bueno, si nos vamos una horita todos cuando estemos ahí despiertos, yo te digo yo que entre todos, en verdad, se saca dinero. Bueno, Sí. entre todos, con 4 o 5 cañas sacas dinero. Lo que pasa es que... Joder, con A las ver. llaves por los niños, Yo creo que que tiene que haber otro sitio donde se consigan las ¿Te llaves. gustan las cañas? 100%. ¿Has ¿Se dicho gastan? esa? No. No. Se gastan las cañas. Por suerte no. Mientras no las perdamos por los niños. ¡Ay! Cuidado. Ah, pues sí, cuestión de darle entonces. No llego por los niños. Vale, te lo dejo aquí. Dejo aquí las cañas. Los cofres los dejo ahí abajo también. Sí. Las cañas van a quedar aquí guardadas. 100 dólares para echar gasolina por si hace falta. Vale. Mira, se está haciendo de día. No nos da tiempo. Bueno, voy a buscar un sur. Voy a buscar un sultán rápido. Guay. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal el viaje? Todo bien, la verdad. Tranquilo ahí, pedí un jet privado para ir lo más rápido posible. Oli. Sí, no, esto de estar... que no pueda ir para allá y todo eso, no, demasiado. Vuelo express, sí señor. Como tiene que ser. Sí, es más fácil. Todo me por pasé amor. ahí. Qué bonito. Y sí, algo lindo. Ya que me alegra los días, bueno, toca venir también. Pues claro que sí. No, pero Sí, después aquí- todo bien. Aquí vais a estar bien. Ya verás. Sí, no, y hasta ahora conocí a los que conocí, todo buena onda, así que no ¿A quién tengo- conociste ya? Bueno, al chino, Ujú. acá, bueno, a Anton ya lo conozco, y creo que estaba Didi anoche. Sí, ser seguramente. Sí. Sí, pero no, después no conocí a nadie más. Bueno, los más activos. Hay gente que menos duerme. Sí, no duerme mucho acá la gente. Pues Él sí, está por esperando acá, por pero desgracia, sí. creo que no anda. Debe estar a punto de despertarse. Seguramente. Sí. Así me da trabajo. ¿Qué quieres? ¿Buscar trabajo o qué? No, pero para... ¿Cómo es? ¿Para la banda? Ah, vale, sí. Claro. Entiendo. Ujú. ¿Tienes hambre o algo? Me ha roto la ganzúa por los niños. Hay mucha... ¿Hay mucha hambre por acá o no? No, que va. Y un sultán en industria. La comida es cara, pero Pero alimenta bueno, bastante bien. utilizamos para cualquier cosa. Listo, entonces. ¿Te quedaste sin ganzúas entonces? Sí, se me ha roto por los niños lo que tenía. Llevaba ya con ella demasiados vale. días. Me tenés Voy. que pasar tu número. Sí, te lo paso. Voy a buscar yo uno aquí atrás a ver si hay. Dale, aquí uno de todas maneras, si me espero aquí, si no pasa nada. Ahí lo tienes. Ahí está. Tener la gotita es un requisito, ¿no? Sí, mejor es para encontrarnos, para identificarnos. Vamos para allá, que está esperando. Vamos corriendo, echamos una carrerita. ¿A dónde? Allí, a Industrias. Debe estar esperando allí. ¿Qué estás? En la esquina, ¿no?
Yo te digo, ¿eh? ¿Jesús? Sí, en la parte de atrás de la fábrica. Estoy aquí. Ah, vale, vamos corriendo para ahí. Ok. Trabajo para Shula. ¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Ok. Lo miramos eso, a ver si por la noche vamos a algunas casas, a ver si salen alguna llave o algo. De que la gente haya pescado. No, yo le voy a robar a todo Dios que mire por la calle. A ver si por lo va. Yo, what's up? Cuidado. ¿Quieres conducir? Toma, conduce mejor, por si acaso. No quiero que te pillen por mi culpa. Mira, señorita, por niña. Che, una preguntita, ¿haces atletismo, algo de eso? ¿Por qué haces Sí, bueno, entreno, hago yoga en el gimnasio. Claro. no? Como que necesito máscara, ¿no? Nada, da igual. Ahora mismo no. Tú tranquila, por niña. Qué pereza dar Solo- toda la vuelta por ahí. Sí, solo era para que no me viesen esos hippies que estaban ahí atrás. Hay otro aquí, ¿te lo quieres llevar, Gallego? Vale, Por si hacemos un Asmonation. vale, tírale. Vale, barba arriba. Y todos los comercios que están abiertos. ¡Maltrato, maltrato! ¿La has visto, no? ¿La has visto, no? ¡Maltrato, Fue maltrato! sin querer, fue sin querer, fue sin querer. Por los niños. No sabía que eras de esos, Jesús, de los que le gustan que le peguen. Ay. No, ese es mi hermano, ese es mi hermano. Yo le voy para Valio. Ah, sí, bueno. Perfecto. Tenemos dos Ese es sultas por los niños. masoquista, Podemos robar o podemos preparar un Asmonation o lo que tú quieras, chino, por los niños. Perfecto, tengo un Ferrari. Un besito. Hostia, el chino con un Ferrari por los niños. Un besito por los niños. Bueno, pues nos vamos a un Asmonation. Va a tocar. Va a tocar, va a tocar. Por los niños. ¿Hablamos con el chivato o qué? Pues sí, sí. Por los niños. ¿Habla tú? Sí, mismo. Oye, de verdad que le pasa a mi coche. Y carreras nada, Gallego, macho. Ahí se escucha un Ferrari. Míralo. Con el Ferrari descapotable por el nicho. Uy, qué lindo. Escucha, ¿con eso nos hacemos un Asmonation o qué? ¿Tú crees? Condúcelo, condúcelo. Sí. Este señor. Ya hablé con el chivato, ¿eh? A ver qué nos dice.
perfecto, Muble. Intentaste robar a alguien por ahí. Le intentarlo, bueno, él lo va a los coches, pero no intentado gente. Pero da igual, Ah. no, intentámoslo, va, vente. Claro. No, pero espera, que a ver si me contesta el chivato. A ver si me contesta el chivato. No, perfecto. Está mal, chino. A ver, turismo es mejor, creo yo. Claro. ¿Tú quieres turismo? Yo te traigo turismo. No, por los niños. Sí, lo digo porque en plan, como ayer fuimos con el turismo. Pero no, está bien, obviamente, por los niños, un cochazo. ¿Qué se ha caído por los niños? ¿Alguien necesita comida o bebida? Pues yo algo de beber, la verdad que bien. No, pero pues voy a comprar. Bueno, voy a comprar. Ah, no, sí. ¿Tienes coche, Le? Así no le dejo pelali. Voy a por. ¿Dónde va chino por los niños? ¿Con el coche, Le? Ah, pero no te preocupes, con eso podemos ir por los niños. Pues nada. Gallego, voy al Badu Central a por unos perritos y unos granizados. Vale. Atento si te aviso, por si confirman, Sí, hay que salir por los rehenes ya. Joder, ahora me entran ganas de mear. Hay un helicóptero por aquí, por algún lado. Ayer voy a lavarme la cara por los niños que me huele a pescado. Ya vengo. Ok. A ver, déjame ver una cosa. Ah, vale, lo pone ahí el tiempo. Vale, entiendo. Esperando confirmación.
Chivótalo, le he dicho que sí. Vale, pues Jesús está en el baño. Uno, yo estoy buscando la cosa, Vente con el Ferrari mismo, ya, si tal, hay que ir a buscar rehenes. Mira. Tenemos 10 minutos para buscar rehenes. Oh, eso es leer el lápilo. Madre mía, sí que le entró un apretón bueno, Este fue al baño, fue a hacerse de todo, me parece. A ver si viene rápido. Tenemos 8 minutos. Yo supongo que sí, que ya vengo. Es como una ambulancia, ¿no? Sí, tenía pinta. Creo que sí que era una ambulancia del hospital de aquí atrás. Policía, no contrata. Aunque bueno, la policía también últimamente no sale de aquí. Así que no me extrañaría que sean también. Si yo me dijo. Que no puedan salir de acá y todas esas cosas. Vamos, Jesús. Tenemos 8 minutos para llevar los rehenes y todo. Pues entonces voy a por rehenes. Ya con cuchillo. Lin, ¿el coche qué? Estoy buscando unos lápices así, pero no encuentro la Biblia. Porque Penalí la pega los monotilidor, ántele. Hostia, macho, pues da igual entonces. O el Ferrari o un Sultan. O si encuentras uno rápido, pero dale caña, si no nos va a pillar el toro. Porque hasta que no se despierte acá. Claro, por eso. Hasta que no se Sí, despierte pero déjale, si no tiene pasta, déjale algo de pasta para la ropa. No, tengo algo. Sacame coso, el auto, que lo guardaste vos acá. Ah, claro. Ah, y en garaje central hay una señorita que te manda a buscar un perro. Te manda a buscar un perrito y te da 2000 pavos por si lo quieres hacer. Pues me encanta. En la entrada de garaje central. ¿Y buscar trabajos acá? ¿Cómo es? Trabajo, pues en algún local que esté abierto. Ah, sí o sí en un local. Sí, sí. Ok. No sé, capaz me pintaba lo basurera o algo así. Bueno, vamos para allí, para Industrias. Vamos a ir pillando los rehenes. Sí, voy para allá. Bueno, cualquier cosita me llama. Vale. Hablamos ahora, ¿vale? Vale. Que nos traiga... por otro Sultan? No, vamos en uno. Solo que pillamos allí de la calle. Que nos traiga el coche. Ah, claro. Tú dices de robar que el otro ve, ¿no? Claro. Pues tráete el Masacro Rosa ya mismo. Da igual. Ven, déjanoslo allí en el Amunation de Industrias y te pillas tú el Sultan este que llevamos nosotros y te traes a unos rehenes. Perfecto. Te dejo ahí y salgo yo a buscar una tanda. Sí, a ver si con suerte los tenemos ahí paseando. Sí. ¿Has pillado las NS? Sí. Mira, aquí están. No los asustes. Vale, puta madre, tenemos aquí a 4 ya. Listo, tienes tú el hermano también, vamos a la vez. It's nice to not be at work for once. Ahí voy, gallego, me pierdo más lejos. No fucking way. Voy a buscar... La camino industria. Voy a buscar otro gallego. Me cago en Dios. A mí se me escapan, tío. Intenta pillarlos tú con el coche. Tiene yo. Por ahí atrás había más también.
Tú quieta ahí. Voy en el coche a pillar rápido. Vale, dale. Lin, ¿traes el coche o qué? No, sí, estoy llenando de gasolina para que tenga gasolina. Vale, perfecto. 4 minutos, ¿eh? Perfecto. Gasolina. Ni os mováis, quietos todos, ¿eh? Ninguna tontería. Vamos, chavales. Siempre estoy corriendo, volándolo. Más gallego. A ver, chino, macho, ¿dónde estás? No lo sé. Vale, líate el peta, voy adentro ya. Espera, dame un segundo. Dame un segundo. Vale. Ya por Venga, lo todos más, de ¿eh? rodillas, quietos ahí. ¿Qué lima leones? No, tenemos 7. Yo creo que está bien. No me bloy. Y la 8. Quería ir el petardillo. ¿Le escribiste tú al chivato? ¿Eh? No, me he puesto con el porro. Perfecto. Cuando tú me digas, voy para adentro, ¿eh? Dale, si quieres ya. Ok. ¡Arriba las manos! Levanta las manos, colega. Vamos, dame todo lo que tengas. Espabila. Hello. Oh, ¿quieres tele más? Estoy haciendo. Vale. Estamos en un AMU. Me dio una... Le saqué una SNS. Listo, dámela si quieres. Sí, toma. Y si tienes No algún te lees cargador... más, que leíste el más. Si te da tiempo, sí, pero no te la juegues. Listo. Vienen. Viene Lin, vete. Déjalo ahí que se vayan corriendo ellos. Vete. ¿Cómo te ves? Bien.
¿Motivado? Sí. ¿Hablas tú con ellos o qué? Sí, yo me encargo, no te preocupes. Perdón. Pégate un salto. Tranquilos todos, no va a pasar nada. Si esos de ahí guardan las armas y no hacen ninguna tontería, vosotros os vais para casa ahora mismo. Sí, en cuanto me den una Coca-Colita por ustedes, vais, no os preocupéis. Pasa, gerentes, ¿cómo estamos? ¿Hacen los payoponi? No sé. Lo primero que bajen las armas. Yo estoy por sacar la mía, por si acaso, la verdad. Ya, pues por eso lo digo. Yo la saco. Si la guardan ellos, la guardo. Voy a ver a preguntarles, a ver qué pasa. Bueno, no te rimes demasiado, no vaya a ser. Ah, Agentes. ya baja uno ahí. ¿Agentes por los niños? ¿Agentes? Hola, buenas. ¿Todo bien, Hola, oficial, buenas. por los niños? Un segundo, están viniendo las demás personas y va a Ah, venir- no, sí, Vale, sí, no. perfecto, sí, era pero porque mira- era por si estaba todo bien. Para que guarden Ah, el sí, arma. sí, sí. Para que guarden Sí, el sí, arma sí, porque sí, no está, están en está. peligro ninguno de los rehenes, hombre. Guardamos el arma y vosotros lo mismo, ¿qué os parece? Que si no nos ponemos nerviosos, la gente esta se pone nerviosa, pasan un mal momento, se asustan, ya sabes. Vale. Sí, sí, sí. Claro. Hasta que vengan mis compañeros, luego después tenemos que hacer un par de cositas y debemos tener... No, sí, sí, nosotros no tenemos intención ninguna de hacer cosas malas por los niños. No, no, por supuesto. Era por si estaba todo bien, porque he visto ahí muy alejado. Digo, joder, no quieren ni contacto por los niños. No, 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 tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que estamos haciendo cosas. Sí, hasta entiendo, que estáis vengan haciendo los perímetro en la zona, estáis... Cosas de todo policías. Correcto, sí, sí, yo lo entiendo, no se preocupe. compañeros. Exactamente, tenemos que esperar a que vengan los compañeros. Claro. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y qué tal vuestro día? ¿Todo bien o qué? Todo bien. ¿Y ustedes qué tal? Bueno. Días mejores, días peores. Encontrando aficiones nuevas, gente. Dando ahí, buscando cuál es lo mío. Vale, vale. Lo voy adelantando hasta que venga el compañero que hace 10-4. Para ir adelantándole y ayudando a la persona que va a venir a negociar con ustedes. Como para Ah, vale. decirle para que se vaya. ¿Cuántos rehenes tienen en total?
Buah, 1, 2, 3, Mira, 4, 5, 6, 7. 8 con el tendero de dentro. Perfecto, perfecto, listo. Le aviso ahora a mi compañero que va a venir a hablar con ustedes. Y nada, ya se ocupará él luego de negociar con ustedes. Ahí lo viene. Perfecto, muchas gracias por los niños. He pasado por ahí un coche volando. Que tengan bonito día, caballeros. Igualmente, hombre, que tenga buen servicio. ¿Quieres hacer una pregunta, cabrón? A ver si me va a hacer una pregunta. Perdón. ¿Qué has dicho? No sé. Dios, este es el jefe, seguro. Te lleva con todas las luces puestas, ¿eh? Sí, sí. La luminaria. Hostia, ya vienen con todo. Hostia, pero si uno va a todos lados por los niños. El lumbago. El lumbago, ese es el lumbago. Ese van. Bueno. Si se quieren ir, nos vamos nosotros también para el otro lado, ¿eh? Sí. Le voy a decir, lo primero que le voy a decir es decir, si quiere, ustedes se van para la derecha, nosotros para la izquierda y todo terminado por los niños. Claro, pero que nos quiten esas vallas para empezar, ¿no? ¿O por dónde vamos a salir? No sé, no quieren bloquear todas las salidas por los niños, sin hablar con nosotros. Joder, no veas. Me lo debería tomar como una amenaza. Si nos ponemos tontos, nos ponemos tontos. Claro. ¿Cree que me da tiempo a meterme ahí en el baño de la Monaco? Sí, se lo Sí, digo no, aquí que, a los... si no, que esperen ellos. Dile que sale ya el que Claro, negocia. No te preocupes. se lo digo a los gerentes, no te preocupes. Tardo 30 segundos, vaya. Dale, claro que sí. La-di-da-di-da. ¿Qué dice, señora? No me cuente su vida, por favor. Os dais cuenta, ¿no? De quién lleva las armas. Os dais cuenta de quién amenaza, de quién intimida, ¿no? Para que veáis lo que os protegen. Madre mía, me quitaron 3 años de encima, Carita riéndose. Madre mía, cuánta polilía. Dios mío, Dios mío. Fijaros, ¿quién tiene armas en las manos? Tú miras que yo te esté amenazando, que yo te diga algo. Ellos son los malos, no somos nosotros. Nosotros cuidamos de las calles. Hola, buenas. Hola. Buenas, caballero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A las buenas por los niños. Pues mire, ya estamos aquí. Muy bien. Ya veo. ¿Es usted el que negocia? Así es, estoy enfrente de usted para negociar. Le informo que estaré dispuesto a escuchar su negociación. He vuelto a tener 19 en vez de 22, Carita riéndose. Perfecto. Bueno. ¿Y no quiere que lo hagamos algo así diferente a lo que se suele hacer? ¿Y si usted me ofrece algo y yo le hago la contraoferta? Mire, si le ofrezco algo y no le gusta, quizás No se preocupe. terminamos. No se Vale. preocupe. Que no se preocupe, que yo no soy el malandro ese que se lía aquí a pegarte tiro o algo así por los niños. Yo vengo a hacer mi trabajo. Vale. Igual que usted. Yo, por Deme ejemplo, un a una segundo, ¿eh? compañera Deme un- suya le dame un dije... segundo. Día 5 por mi parte.
Esto de la radio de la policía tiene que ser 10-4. Buah, abrumador. es un caos eso, loco. Ahora sí, dígame. No digo que A yo ver. una vez, por ejemplo, se lo ofrecí a una compañera suya y llegamos a Ajá. un trato muy rápido, por ejemplo. No me puede, parece bien. no tiene por qué ser, hombre, a ver, entiéndame usted, si me vacila y me dice que por 8 rehenes ni me deja salir limpio, pues entonces sí que voy a decir, Claro, hombre, a lo ver, entiendo perfecto. me entiende, ¿no? Pues, Algo sí, justo. sí. Mire, ¿le parece bien si por una salida limpia... ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos rehenes tiene? 8 tenemos por los niños. 8. ¿Le parece bien si usted me da dos rehenes por una salida limpia? Ya sabe lo que significa una salida limpia, ¿no? Efectivamente, que ese coche de ahí se tiene que quitar. O aquel de allí. ¿Por o qué aquel lo de quiere allí, salir? O las vallas también. Que no me va a poner pincho, que no me vaya a tocar coche. Esas cositas. Vale, yo le interrogo y deme un segundo. Perfecto. Voy a ir a buscar el tendero para acá. Dale, sí, traes el hombre. Vente para acá, colega. Vamos por aquí, acompáñame. Que esos señores de ahí afuera quieren hablar contigo. Vamos allá. Vale, mire, estamos de acuerdo de momento por la salida limpia por 2 rehenes, así que podemos... ¿Vale? Dígame. Vamos, para adelante. Bueno, te está trayendo ya el tendero por si... Venga, para que va. lo vean ustedes que está bien, ¿eh? Sí, sin problema. Yo te ofrezco 5 rehenes por 9 minutos de retraso del pájaro. No. ¿Le parece bien que sean los restos de los rehenes? Por los 9 minutos. Me quedaría uno más. Es que ese No, te porque quería... ya son Claro, no. 2 y el resto. Claro, son 2. Me faltarían 2 y 6, 8. Claro, no es que ese último iba a pedirte que si me traía una hamburguesa cuando me pillaran. Pero bueno, venga, 6 por 9 minutos, me parece bien. No, serían 7, porque todo es el resto. Ah, bueno, pues sí, pues 7, pues sin problema. Deme un segundo, el que le interrogo eso y a ver si están de acuerdo o no. Perfecto, sin problema. ¿A quién le interroga? ¿Qué dice? ¿Cómo que interroga? Interroga a su jefe, supongo, no sé. Coño. Tampoco me voy a meter en sus cosas. Pero ¿qué rango es ese? No sé, por el niño. Un inferior interrogando a un superior. ¿Y lo tortura también? Pues no lo sé. Pregúntale ahora si quiere. Sí. Te digo una cosa, el tío cuenta medio mal. Le he dicho que tengo 8, me ha pedido 6, o sea, me ha pedido 2 para la salida. Ahí estamos. Miren, le voy a dar la respuesta. Le damos la salida limpia por los 2 rehenes. Le damos 8 minutos por el resto de los de los rehenes y el interceptor no se toca. El interceptor me da igual. Eso me da igual completamente. Lo que pasa es que ayer, por 5 rehenes, me dieron 9 minutos. Ya, pero bueno. Claro, te estoy dando hoy 2 vidas más para que me lo bajes. Entonces, está siendo esto un poco como que estoy dando yo mi brazo más que ustedes. A ver, entonces, hagamos un recuento, ¿le parece bien? Venga, va. Es que has contado mal, ¿vale? Yo te lo digo porque yo soy buena gente y yo te lo digo. Tengo 8. Vale. Te he dado 2 por la salida limpia, sin que se me toque el vehículo, pincho, bloqueo, etcétera. Ok, quedan 6. De esos 6, a mí de normal, sus compañeros me dicen que son 2 minutos por cada persona. En tu caso serían 12 minutos. Yo sé que 12 minutos es mucho para ustedes y mucho para nosotros también. Por lo tanto, estoy pidiendo 9 minutos. Son 3 minutos menos de lo que debería ser.
Joder, ayer ¿cómo por controla? 5 me dieron 9. Incluso negociamos casi los 10. Entonces hoy por 6 no me puedes dar 8 porque sería súper injusto. No sería lógico. Vale, tengo un segundo. Perfecto, sin problema. ¿Cómo los tengo, gallego? Sí. Controlado. Le voy a decir. Cuando interrogue, si no le contesta, que le ayudo yo a torturar. Que no tiene pinta de torturar una mierda este. ¿Qué va? ¿Por dónde salimos? ¿Izquierda o derecha? Si está hablando con aquel de fondo por los niños. Con el de la puerta. Está hablando por radio. Claro. ¿Cómo habláis? Vamos. Salimos en breve por los niños. Dígame, oficial. Vale, entonces le voy a cerrar la negociación. Nos Le parece correcto que sean los 9 minutos, a lo que usted ha dicho, por el resto de los rehenes y la sede limpia. Perfecto. Por mí entonces encantado, oficial. Perfecto. Sí que váyame soltando los rehenes y... Y que tienen que le daremos la cacharlo. indicación Hay cuando procedimientos. sean las sonoras y demás, claro. Y bueno, Perfecto. no sé si, como ya sabe usted, y ya lo dijo ayer, que estuvo aquí, sabe cuál es la ruta de negociaciones. Efectivamente. ¿Quieres que se la diga de todos malamente o...? A ver, si te la quieres ahorrar por no gastar saliva, yo como tú quieras. Vale, mire, nomás le voy a recordar un poco y hacerlo más rápido. Una Cambio de cosa, oficial, vehículo. ¿no tendría Ajá. un vasito de agua, no? Por ahí así, de colega a colega. Uf, le digo la verdad, también tengo sed y no tengo agua. Perfecto, no pasa nada. Yo digo, por si cuela, ¿tiene un vasito de agua? Bueno, proceda, perdone, que es que No, me sí. gusta hablar mucho. No se preocupe, está bien, está bien. A ver, se lo voy a dar así rápidamente como para que no lo volvamos a recordar. Cambio de vehículo, tirarse el agua, entrar en zonas donde nuestros vehículos no entren. Ya sea que se baje del vehículo sin las manos en alto y bueno, mucho más que usted ya se sabe. Entonces, Apagar las luces, dirección contraria. Claro. Lo sé, no se preocupe. Perfecto, entonces váyame soltando los rehenes y en cuanto suelta los rehenes le recomiendo como dar un saltito para que usted no se me acalambre los pies. Ya sabemos que ese auto es muy rápido y el cambio de velocidad es complicado. Perfecto, sí, hombre, no se preocupe. Muchas gracias. Cuidado con los cordones. Sin problema. Ahí suelto los rehenes. Venga, con el poli tú. Con la policía, chacho, fuera de aquí, por los niños. Venga, acompañen. Escucha, ¿qué estás enamorado de ti, por los niños? Váyase, señora, hombre, que la estamos dejando irse. Váyase. Venga, señora. Váyase por los niños. Ahí está. Perfecto. ¿Todo en orden, no, oficial? Perfecto. No, listo. Ya espero a que me den la sonora y me monto el vehículo. Muchas gracias. Que tenga buen día, oficial. Chao. Vale. Sonora y lumínica nos montamos, gallego, y damos una vueltecita por los niños.
Sí, vamos a tener... Bueno, espérate, me acerco a decírtelo. Vamos a tener Interceptor, 2 haciéndonos bloqueo y 2 patrullas. Es decir, son 3 patrullas que nos siguen, 2 buscando bloqueo y 9 minutos para que venga el helicóptero. Bueno, tú sabes. Lo normal. En mis manos está tranquilo, Gallego, por los niños. Por los niños. A ver si sale por los niños. Al final me voy a deshidratar. Me voy a parar en un bar y todo a comprar agua, tú verás. Claro, por los niños. Están ahí on fire. Lo que te he dicho. Interceptor, 2 patrullas, ahí nos vamos. O no sé. ¿Tú quieres nadar? Nos tiramos al agua y nadamos, ¿eh? Por aquí, ¿eh? No ha visto. No ha visto. Sí, la verdad. No, si nos hubiéramos tirado al agua no hubiéramos ido. Pero bueno. Hay que siempre buscar un poco, ¿no?
A mí tampoco, sinceramente. Si no te hubiera dicho me da igual lo que diga Gallego, nos vamos al agua. Pero no me apetecía a mí tampoco nada mucho. Se fue para arriba. Ay, ese no entró nada, nos vamos, Gallego. Nada, nos vamos ya. Ya. Ningún salto. No he hecho ningún salto ni nada raro. Ya, pero vamos a hacer lo mismo de ayer que hice ayer con Link. Nos vamos a ir hasta Sandy y que nos pase a buscar Link. El Link, que nos venga a buscar Link. No quiero que nos reenganchen ni nada por el estilo. Porque encima vienen detrás nuestra. No sé si lo estás escuchando. Ah, no, si no han visto. Es un Interceptor. Nos sigue el Interceptor, sí. Ay, Loredo. Perdón, estaba muteado, que me llamaron por teléfono y estaba muteado. Les escapamos facilísimo, pero facilísimo, madre mía. Sí que nos sigue, sí. ¿Cómo conduce el cabrón este? Ahora sí me escucha, ¿no? Sí. Que me llamaron por teléfono y se me fue la olla. Me llamaron justo antes de empezar la persecu. Le escapamos 2 veces en la misma persecu, lo que pasa es que bajamos un poquito para darle chance. A ver si no nos sale mal y nos pillan. No creo que nos pillen, sinceramente. El piloto que llevo va muy bien, conduce muy bien, tío. Están poniendo ellos más en riesgo la vida de los civiles que yo. Ya. Vale, ahora que no te extrañe que te aparezca alguno de frente, Tranquilo. ¡Hostia, que trompeo! Dale. Nos va a volver a coger, que se corre Dios. O no, igual no le da. Se ha colado. El helicóptero, tío. No, me jodas que sacaron el helicóptero ya, tío. ¿Dónde está el helicóptero? No, me parecía verlo allá arriba, pero no lo veo. Vamos no aquí hay abajo, no hay ningún garaje. No. Mejor meterse en un garaje. Mira, aquí debajo de esto. Hostia. Hola, Gallego, abajo, hoja. ¿Qué cojones? Hostia, me acabo de fumar un porro, Gallego, del tamaño de una catedral. Sí, yo creo que también. Hala, pues nada, sin camiseta, sin máscara y a volar. ¿O no? Señores, ¿cómo Sí.
con los niños. Necesito que venga a buscarme, ya lo he perdido. Hola, Moblay, mándame la Moblay. ¿Qué te mando? Pero no te quedes aquí en la carretera, ¿no? ¿O qué? No, baja, va. Plan, quédate aquí abajo. Quédate aquí tal cual, así. Que venga Ali y nos montamos en su coche. Escucha. ¿Qué? Un récord histórico de veces que lo he perdido. Sí, la primera en 30 segundos, ¿eh? Lo perdimos en 30 segundos, ¿eh? A todos. Y sin hacer ninguna movida rara, ningún salto ni nada, ¿eh? Simplemente trazando por carretera. Qué puta locura, loco. Ayer, la primera vez que los perdimos y nos llegamos a tirar al agua, ya no nos encuentran ni de coña, vamos. La próxima vez le dices el helicóptero un par de minutos. Sí, bueno. Es que... A ver, yo digo la verdad, ¿sabes? Te digo, toma, por los niños. Pues sí. Y por los niños, joder, me quería tumbar. Pero es lo que te digo. Yo le digo la verdad, ¿sabes? En plan, si ayer me dijeron, no, por 5, 8 y al final fueron 9, por 6 no pueden ser 8, ¿me entiendes? Es imposible. Claro. Yo se lo digo. O sea, yo creo que he sido súper respetuoso, la verdad. Es que sienta precedentes, tío. Yo no tengo intención de faltar el respeto a un oficial, la verdad. Hace su Claro. trabajo, yo lo hago el mío, no hay más, ¿me entiendes? Ahí. ¿Estás aquí, Lin? Rosly. Estamos en la... un poco más para dentro de la hierba por los niños. Salimos, no hay policía, ¿no? Nos vamos. Vámonos, chulo. Hala. Oh, ¿dónde tenemos que ir a Shepla? Al puerto. ¿Dónde está Shepla? Puerto. Esta vez... Chino, esta vez ni he saltado por los niños. ¿No se instaló? No, ¿Qué va? Si los perdimos en 30 segundos. Vale, mía. Que te diga el gallego, di 2 giros y estaban perdidos. Y claro, para no romper negociaciones, no encendí las luces. Vale, mía. Y eso, he dado 2 giros, he salido del AMU chino, he girado a la derecha, me he metido por un callejón y ya los había perdido. Luego, como no podía apagar las luces, me han enganchado de nuevo porque era de noche. Estaba ahí, estaba medio oscuro y se veían mis luces. Vale, Y le he dicho al gallego, si vamos al agua nos vamos, pero el gallego y yo no teníamos ganas de mojarnos. Entonces hemos dicho, al agua paso. Y al final hemos dicho, pues nada, a seguir. Se han chocado otra vez, me ha pillado el Interceptor ahora de última. Pero claro, le subí el Interceptor en un camino de curva y como el Interceptor no gira muy bien... ¡Cuidado, Chino! ¡Ah! ¡Chino! Cojones. Chino, lo tuyo volando es algo, vaya, apoteósico. Estoy bien por los niños. Encima no llevo puerta, Chino. Para haberse matado. Literalmente, para haberse matado por los niños. Cuenta asiática, ¿quién son esos? ¿Y cosa, Lalo? ¿Eh? Cosa, Lalo. Escucha, Lalo, la tiéndela. Ah, ¿qué pasa? Escucha, Lalo, tiéndela.
Una SNS, cargadores. ¿Es el NSL? Madre Sí, mía. por los niños. Cargadores y no sé qué más, Gallego. ¿Qué más te ha dado? Una mariposa, creo. Sí, y una calzada avanzada. Pues los tenemos niños. que ir siempre a ese, porque el otro nunca la vale eso. A que sí, por los niños. Este está on fire. Soy yo que doy suerte. Mira. Oh, Ese no somos nosotros. Dame curro. Mi gran colega Lester. Yo más cosas que les traemos por los niños a este. Ese tiene que estar forrado a nuestra costa. seguro. Cuidado por los niños. Bueno, mira que lindo es. Por los niños. Cuidado. Mira este. No me irá a decir algo este, ¿no? Como le diga algo al chino te engancho. Eso, coge el teléfono, chulo. Venga, hasta luego. Hasta luego, chulo. Gracias por el curro. Joder, ya ha tirado el café por los niños. Chino, por tu culpa. Del susto. Del susto que le has dado. Solo sueltan el café por dos cosas. O si se asusta, o si le das porros. O por droga por los niños. Eso es así. ¿Vamos, Palio? ¿Y ese otro? Sí. Sí, Vale. que soltar por los niños. Por cierto, ¿sabes qué ha pasado, no? Estábamos saliendo del Asmunation y una carrera. Claro, no, lo de que yo no pueda ir a ninguna carrera es una barbaridad, ¿eh? Vale, mira. ¿Qué está pasando? Me Mira, cago en así los no, muertos. así no se falan. Ya pues le pasa, caballero. Venga, tira, anda. Venga, y el de atrás también, joder. Yo por mí, si queréis, que vayan otros, Sí, yo que vayan otros. Claro, pero... Yo más que nada no quiero acaparar aquí. Porque Darle- y vaya yo todo el rato, ¿sabes? Pero había que hacer algo un poco más creativo. Claro, por los niños. Hay que juntarnos después de hacer uno con más gente. Sí, No, podemos ir los cuatro. Hacemos uno los cuatro, ¿no? Vamos Me a hacer sirve. uno los cuatro, ¿no? Claro. Sí. Mucho mejor. Pero darle un poquito de tiempo, no vamos a ir de uno para otro, ¿sabes? No pasa nada. Toma, Gallego, la SNS y los cargadores. No, bueno. No pasa nada. Bueno, pues para abajo ahora. Sí, total, Hay que no pasa saber, nada. hay que saber subir y bajar, no te preocupes. Y el cuchillo me lo quedo por si acaso. Perfecto. Ya no me pasa lo de ayer, ¿sabes? De que venga aquí alguien con un cuchillo. Sí, no. El de ayer se salvó que no se me ocurrió sacarle el cuchillo, que lo pinchaba allí en el túnel. Me llama mi señora. ¿Hola por los niños? Ah, que es una videollamada. ¿Qué dice, chula? Pues nada, aquí que termino el trabajo. ¿Cómo no por los niños? Ah, espérate, te vídeos llamo yo, que yo te veo. Joder. ¿Les veo o no? Hola por los niños. Mira el lindado por los niños. Qué tiro, qué porte. ¿Qué dice la más bonita? ¿Yo por qué? ¿Cómo que hablo raro con los niños? Ya estamos con el acento. ¿Qué acento? Gallego. ¿Qué? Dice mi señora que hablo con acento. No sé qué está diciendo. ¿Tú dices que hablo con acento? Acento gitano. Claro, acento gitano por los niños, claro. Es que se me ha pegado aquí hablando con... Es que no te lo he presentado todavía. A mi primo el Chema. A mi primo el Chema. Mira Gallego. Claro, que Gallego tiene más saluda acento. por los niños. Hola. Estamos en videollamada.
Hola, Ahí, hola. ahí te escucho ahora. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Ahí está, hola, hola. ¿Dónde Bueno, estás tú, por hasta los que niños? trabajando. ¿Cómo trabajando? Sí, trabajando, pará, que Pero, me cuesta. ¿Ahí pero... lo ves? ¿Ahí lo ves un Ah, poquito? que está con las basuras. Sí, hasta que ustedes terminen de hacer eso, digo, bueno, Ah, no, sí, yo he terminado en 30 vamos a hacer segundos. algo por la Más vida. rápido que en la cama por los niños. Ah, bueno, no diga eso. Por los niños. ¿Qué onda? Pues voy a por comida y si eso ahora te paso a buscar por los niños y hacemos algo. Mira que llego, míralo por los niños. Mira cómo posa, míralo. Ay, que se pone nerviosa con el teléfono. Míralo. Sí, no sé esto. Madre mía. Ya, está. Me voy a cambiar de ropa. Vamos a hacerle ahí un. ¿Cómo es que se llama este? Un Spark, ¿eh? Al gallego. Ah, paso. Escucha, Gallego. Va por vosotros, chavales. Gallego. Dime. ¿Sabes que me están dando 800 y pico por 3 bolsas, no? El Didi, Hostia, esa es la noche. vas a tope. Sí, voy a seguir por vendiendo. señorita. Sí, claro, dale caña. Voy a poner que Ya te dan más que a mí. Llevo Dale, 40.000 dale. Sigue trabajando, pues. Sigue trabajando. Llevo 40.000 sacado. No, si Sí, estás sí, libre, sí. hacemos algo, un ratito más. Ya te digo. Ya te dan más que a mí, dale caña ahí. O si querés, venite. Cualquier cosa avisarme. Sí. Este no vale. ¿Qué no vale, Bucle? Porque es de 2. Ay, mira. Vale. Claro. Te quiero, chao. Ya, yo también. Beso. ¡Mi pequeño bebé! Por los niños chinos, claro que sí. Me tengo que cambiar la ropa, chino. Que ayer, cuando fui contigo, también fui con esta ropa. Me van a afinar reconocer. Mira, ya no me voy a poder poner ni la camiseta que me gusta. Te llaman al Kai. Me voy a cambiar. Gallego, cámbiate de ropa por los niños, ¿eh? No me sea que nos han visto 400 policías con la ropa. Sí, pues yo voy a la tienda de ropa, que quiero comprar otra cosa. Yo voy a Bueno, pero comprar... en este coche, Voy a comprar agua urgentemente por los niños. pues voy corriendo a la tienda de ropa. Vamos nosotros en el... ¿Tu agua gallego comida? De beber, necesito de beber un par de Vale, pues batidos. entonces voy al gym, yo creo. Y compro Sí. ahí unos batidos. Yo con 2 batidos voy bien. Te hago bizum si no tienes pasta, ¿eh? A ver, tengo 400, para lo que me llegue. Yo tengo. Es decir, para 4 son 120. Yo tengo. No, me da en verdad, por los niños. Si 4 son 240 por los niños. Me da ahí para comprar 5 o 6. Vamos aquí un fix PJ. Todo.
Tiene que ser una camiseta, la que tenía. ¿Gallego? ¿Gallego por los niños? Hasta en la tienda de ropa, claro. Te está hablando con la señora. Escucha, acabo de salir una carrera, ¿te quieres venir conmigo? Sí, cógeme aquí. Perfecto.
Señores. Voy a buscarte, gallego. Galego, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Me he encontrado, he lobado un turismo, ¿vale? Y al dejarle guante la comida para la flesu, me he encontrado una cerámica con 116 balas. Ah, bueno, está bien. Puta madre. Hola. No. Eso no tiene sentido. Me dice, ¿tú has dejado algo en la guantera? Le digo, ¿yo? Digo, ¿yo qué? Y me dice, no, es que me he encontrado una cerámica con 116 balas. Le digo, pero si nosotros teníamos 2 SNS. Chino, digo, ¿qué cerámica? Y se ha empezado a descojonar el hijo puta. ¿Pero dónde lo robasteis? Esto, pues no sé, en el garaje rojo, supongo. Pregúntale. ¿Y de dónde robaste este coche? ¿Qué loco? ¿Sí? ¿Lolo? Hostia. Mira el oficial, por los niños. Pues vaya sorpresa, va a haber que revisar las guanteras. No, literal. O sea, yo eso no me lo esperaba, la verdad. Pues... Acabo de comprobar el almacén. Esta cerámica estaba en el coche. Vale, Claro, si te lo he pues... dicho por los niños, si te lo he dicho. Pues revisa las guanteras, loco. Si yo no puedo coger cerámicas de la caja fuerte, es imposible que yo la haya dejado. Míralo, se vuelve loco por los niños. ¿Habla que revisa guantera de coche de lujo? Claro, a partir de ahora siempre. Y el maletero también. ¡Oh, seguro! ¿Le visamos el telo de ese coche? Por los niños, que este era de un ricachón de los buenos. A ver, te digo cuándo empieza, gallego. Bueno, empieza en 15 minutos, pero bueno, vamos con tiempo allí, que no sé ni cómo, por si nos tenemos que apuntar con alguien o algo por lo menos. Claro. De hecho, voy a llamar al Sean y que le decimos que vamos. Listo, es de coche robado, así que estamos de puta madre. Yo te digo una cosa, estoy viendo que no hay muchas carreras. Como yo cojo confianza con el Sean ese, le pregunto si Hola, Sean. puedo hacerla yo. Hola, Sean. Sí, mira, nada, que él va a avisarte de que estamos yendo para la carrera esta que hay programada. Te llegó el apodo del colega, ¿no? Sí, me falta el nombre completo. El nombre es José... ¿Cómo es el nombre completo? Jesús. El nombre completo, tuyo. El mío, Jesús Cortés Montoya. Jesús Cortés Montoya. Lo tiene Sean. Jesús Cortés Montoya. No sé. Sí, que se cortó, Sean. Apuntado, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues nada, gracias, hombre. Venga, Rey, nos vemos. Venga, chao. Listo. Mira, si está aquí, ¿no? Ah, no. Sigue buscando turismo. ¿No? ¡Qué frío que tengo! Yep. Por los niños. ¿Qué onda, bro? A las buenas Hombre, horas. ¿qué tal? Pues todo bien, la verdad. ¿Tú qué Les tal? doy un consejo con este auto en esta carrera. ¿Qué? No muerdas tierra, bro. Ah, ya, ni bordillos. Ni bordillos, por favor, te lo pido. Bueno, Tranquilo. El turismo este está controlado. Mira la señora esa que quiere correr también. Sí, dice que se une. Estoy congelando el frío, bro. Aquí en el norte hace frío por los niños. Love your ride, hon. Hostia, por los niños, que tengo que tener dinero en el banco. O en mano. No tengo ni idea. Me dice que no tengo dinero por los niños. Como lo tenga que tener en mano, no ha complicado el asunto, ¿eh? ¿Hay que tenerlo en efectivo? La pasta. Yo pensaba que pagaba con la tablet por los niños. Vale, pues vamos un momento al banco, a ver si te da tiempo de volver. Pues sí, supongo que sí me da tiempo. Ahora vengo, señores, un abrazo. ¿Te lo va todo turismo, L?
Mira el chino se está aficionando a robar deportivos por los niños. Está medio loco, de verdad, te lo digo yo. Ahora que encontró esto, madre mía, verás tú. Va a tener el barrio lleno de coches. En el Megamall no hay pasaje dinero, ¿no? No, abajo, tiene que ser abajo. ¿A la ciudad? Ah, bueno, ¿tienes tarjeta? Sí. Ah, entonces en la gasolinera, coño. Ah, claro. Hostia, pues cuesta 200 pavos entrar, ¿eh? Me quedo tieso. Tengo yo también, te hago un bici después y ya está. Hombre, pero si te da igual. A ver si ganamos algo de dinero lo recuperamos, ¿sabes? Claro. ¿Dónde está el cajero por los niños? Dentro. Ahí voy. Carrerita. Ahí nos vamos. Hostia, al final no te da la bebida Slim por los niños. Bueno, yo estoy medio tieso, pero bueno. Bueno, ahora... ¿Cómo, Lin? Hacerle una Monatiron, el de Plaza Crugo. Ah, bueno, Que siguiente le voy a seguir yo. pues dale. Ya le he dicho que al siguiente se vaya él con Didi o algo. Y nosotros claro. hacemos algo por fuera o cualquier cosa. Para hacer algo diferente. Si quieres, vete hablando con el chivato. A ver cómo ve la disponibilidad. Sí, espérate, tío, recorriendo esa gala que lo para coger el cruce. A ver si tengo suerte, le me encuentro la otra pistola. No debe ser masacre rosa. Listo. Te encuentro otra, tiro la lotería, bro. Mira, mala manera. Cuidado, no te tragan antes, gordo. Lito, ten cuidado, no se te va a pinchar una rueda por una bala. Lito, una rueda menos. Sí, bueno, si vas con un coche tuneado contra masacros normales, pues tú eras. ¿Quién? Tú. ¿Pero qué dices? El anterior. Ah, Lito, no te preocupes, en toda la calle la pasó lo mismo. No pasa nada. Escucha, Gallego, la María que queda es lo que hay en el almacén, no hay más. No, es lo que hay. Pues a ver si la termino de vender. Nos quedamos tranquilos. Te van a estar consultando la calle, Pues posiblemente. Pero me la comes igual. Mi madre, 837 pavos por 3 bolsas. Mía. ¿Sabes qué pasa? Es que... Sí, es una locura. Que si no, luego tengo que ir a echar un meo, ¿sabes? Y no me apetece meterme en esa gracia. Usted métase a la radio 257, porfa. 5-7. Subite al auto, subite a mi auto. Radio 257. Subite a mi auto. Ah, no, te quería ver la bandana. Gracias. Dale, 257. Hola, listo. Estamos. Listo. Dígale a los demás que se metan. Con los niños. Espérate, no sé dónde está mi hermano. ¿Es ese que viene? Puede ser.
¿Pero qué? ¿Se ¿Cómo entera robaron está la limpia? rosa que había en toda la puta ciudad o qué? Te teníamos envidia. Díganle al chico... Teo, este ¿sos que vos? está la radio. No, tu mamá. Tenemos la misma, pelotudo. Con los niños. Y nos abandonó a los dos. Verdad. Con tu prima. El que usa turismo se la come. Madre mía, también. Ya lo gusta. Hay que romper estética. Que va todo el mundo con masacre. Aviso, le voy a tirar todos los coches que puedo al que tengo a la derecha. Todo, pero todo lo que pueda. O sea, mi misión es que no termine la carrera. Escucha. Delante mía, cabezón. Me pincho. Por imbécil. Le pincho antes de salir. Le pinchamos. Le pincho, Listo, yo prefiero pinchar cabeza, más fácil. Esto es en 2 filas de 2. No puede, Esto es en 2 porque filas, ya no todos en medio. Sí. 2 filas, muchachos, 2 filas. 2 filas, 2 filas. Vamos a darle. Dormiste, turismo, dormiste. Mándale mecha. Aguanta, no debe ser que alguien más quiera venir. Hola, se me oye. Gracias. ¿Cómo? Alito. Yo creo que no va a venir más nadie. La mandé para 20 minutos por eso. A ver si venían todos más. No quieren que vengan más para que no le quiten el último puesto. Sí, sí. ¿Y este quién lo invitó? Ese que está hablando, bro. No sé, al orco, no ni idea, bro. Sí, al puto norco ese, bro. ¿Qué te pasa? Mira el chulito, amigo. ¿Cómo le voy a reventar la llanta antes de salir? Igualdad, listo, igualdad, venga. ¿Por qué se fue hacia atrás? Me quedé sin agua, chavales. El chulito. Dice igualdad de condiciones y se pone ella. Le va a tirar todo. Con tu prima. Esta boca, tío. Yo creo que hay mucha diferencia de coches, mucha diferencia de coche. El nuestro creo que va mucho más, corre mucho más que el de ellos. Creo yo, llámame loco. Ya me bebí el bidón, tío. No me queda, Ya solo me te queda, bebiste el bidione. solo me queda esto, medio litro. Pero bueno, mañana trabajo, de mañana, así que cuando salga paro en el súper. Y fuera.
A mimir. Ay, por los niños. Preparados y listos y fuera, nos fuimos. No me puse música, fuck. Sí, canto si querés. Vamos, vamos. No, no. Ah, bueno, pues no vamos tan mal. Al puto. Más igualdad de carrera no puede ser. 4 masacros rosados. Dale. Me pesa el culo, Por los niños. Bueno, así está igualado. Capo de pecho. Escuché un Valer súper triste ahí, cabrón. De los autos que literalmente... ¡No! ¡Dale, dale! Me mareé 2 segundos y perdí un puesto, bro. Hilde. La. Corren más, pero porque ellos van de uno. Correr más que el whisky. Nosotros al ir dos el coche corre menos. A ver, que ese masacro mal no va. Pero yo creo que corre más este. Corren más los masacros que esto, Sí. Que vaya primero turbo Pero en eso el es, culo. eso es porque peso, seguro. Por ahí vamos dos. El hombre que he tocado. Ellos van uno. No, dale, por seguir al pelotudo este. Reaccioné rápido. Ya, amigo, ya está, amigo. Carrera de mierda. No por seguir al pelotudo este nunca más. Cabrón, me amargué. Bien, correr no corren más, Lo que tiene este tipo, bro. Muy gordo, Jean. ¿Cómo? Muy gordo, por eso que él va más rápido. Sí creo, yo creo que estoy pesadito. Va atrás mía. Amigo, la distancia que perdí, pero perdí un solo punto, bro. Literalmente mejor fuera la carrera, bro, Pasa a todo lo que ¡Hostia! El coche ese tiene imán, el cabrón. Y ese loco.
Wow, cuidado, el primero a lejos, ¿Se pusieron de acuerdo todos para salir o qué? Salieron de vacaciones de esos tipos. De pronto la ruta se puso como transitada. ¡Hostia! No, gallego. No, gallego. No, gallego. Dale, dale. Alito, Lo del hueco esto. Putos bordillos. Joder, qué mierda. No me acordaba de esta curva, tío. No pasa nada. El problema es que no vamos a terminar. De ahí cuarto a no terminarla. ¿Qué íbamos? ¿Cuartos? Sí. Íbamos cuarto, tío. No me acordaba. Ah, tiene de esta imán. curva. Bueno, ahora va aligerado. Por lo menos la terminamos. A ver si podemos. Joder, qué pena, tío. No pasa nada, es la primera. No, pero ya sé que el masacro va mejor que el turismo, ¿sabes? Pues sí. Bueno, ya te digo, ¿y por qué vamos dos, Calma, Neo, con calma, venía pegando. No sé si no era ese. ¿Qué pasa con el turismo? Pero no se nota mucho. Volcamos. Volcamos. Te esperamos. Esperamos, dale. ¿Pero esta camioneta qué? ¿Qué tiene? Por ti, caro. Tenemos todo intacto los autos, ¿no? Sí. Yo lo tengo casi intacto, me choqué solamente. Sí. Yo lo tengo casi intacto, solo que ha volcado mi parte de atrás. Está aligerado. Claro, ahora pesa menos. ¿Que esta señora qué? ¿No tiene más espacio para pasar o qué? Es un imán puesto. No, y que va a dar la vuelta. O sea, ella vino, se metió aquí para dar solamente la vuelta. Bueno. Pero si el turismo se ve mejor de lo que empezó. Sí, más aligerado. Salía que me faltaba un punto. Bueno. Ahora hay una por acá, ¿no? Empezar aquí. Sí, voy a cargarla. Sí, pero tenemos que ir a por dinero otra vez. No gadas. Claro. Pues que avisa, dale allí para adelante y avisa. Y vamos. A la gasolinera esa de ahí arriba. Yo tengo que ir a sacar dinero por los niños. Te damos plata, ¿eh? Vamos, Nick, que es la última. No te vayas. Ahora, ¿cuánto te falta? Pues no sé cuánto es por los niños. Es que he sacado ¿De cuánto le para... estás tirando? ¿De 200? Tengo $14 por los niños. Sí. Listo, así le doy 200. Gracias. Voy a tirar más si quieren, ¿eh? ¿Quieren más? Sí, obvio. Sí, obvio. Joder, no puedo sentarme. Ahí. Para atrás, Freeze. Mi última hora. ¿Última de qué? ¿Qué tienes que hacer? Poder del amor. No, dale. No, tranquilo. Únanse todos y váyanse poniendo cómo son. 193 puntos, gallego.
¿De qué? De sprint. Ah, bueno. Anterior en 58. No son 193. Pero... Yo también tengo igual, si no nos quedamos juntos, tranqui. De la boca, de la boca. A ver si no me desmayo de la sed. A ver si no me desmayo de la sed, eso sí. Bueno, un minuto, hay que arreglar algo mientras pasan un minuto, 2 minutos. Tenemos el coche en la mierda, colega. Y ya poco más voy a poder hacer, ¿eh? Tengo que marchar. No, pará, tengo medio tanque, ¿alcanza, no? Sí, para esto. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Avisame antes de tirarla, bro, que prende el auto. No quiero gastar nada. Joder. Qué pereza, no me apetece ir a dormirme tan pronto, tío. Coño, esta es larga con cojones, ¿no? ¿Estamos? ¿Vamos todos? Sí. Mira la señora que también quiere participar. Bueno, con su cochecito. Y el de la moto también. Nos vamos por los niños. Let's go. A ver si nos da por los niños y no vuelco. A ver, a ver. Es la primera vez que vuelco, Mejor aquí que una persecu. Una llamada perdida de un número sin identificar. Puto GPS. Por esa cosa del agua, amigo. Pueden dejar de tirar mierda. Se comenzó a pared. Wow, bro. Interesado, ¿no?
Pues sí que va bien el masacre rosa ese. Sí, yo te digo. ¿Sabes dónde me he dado cuenta yo? En la persecución de antes. Sí. GPS, ¿qué está haciendo por los niños? Pues raro loco. eso, ¿no? Ha vuelto loco el GPS. Estas son las cosas que aprendes cuando ya haces una vez esto, ¿sabes? Ahora ya no me va a pasar más. El problema es que ya no los pillamos por mí. Nah, este coche tampoco tiene mucha punta ahora. No. Me da un resorte esa cosa mía. Pero... El que va de primero me acaba de tirar 350 farolas. Debe ser, como debe ser. Juego limpio, chavales. Se devuelve, ¿por qué se devuelve? ¿Cómo? Camioneta de mierda. ¿Qué es? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese punto? ¿Qué? ¿Cómo Los vamos? puntos amarillos. Quinto. Los que están pegados, bro, y están mal hechos. O hay muchos puntos juntos y me he vuelto loco. Uf, qué sueño me está dando así de repente ahora. Joder, lo que corre el masacre rosa, ¿no? Tercero, bro. Uf. Flipas. Pues ya sabes. Ni en 100 años por los niños. Qué locura. Tienes que tener un masacre rosa a mano y hay que ir solo, tío. No se puede ir de dos porque perdemos la velocidad. Qué bueno, eso me da igual porque me venía a probar, ¿sabes? Ah, sí, no. Yo digo si cuando se quiera venir a ganar. Que igualmente se puede ganar de dos, Abajo, pero con bueno. los niños. Me cago en la puta. A ver, sí, a la anterior íbamos cuarto, pero claro. Ya en esta que es más larga todavía, se nota mucho más la velocidad punta porque son muchas calles, no hay tanta curva, no hay tantas cosas. Es muy de velocidad. Chao. Claro. Mareo, bro. Y quedan 100 amigo, no puntos sabe la... todavía.
Sacar el dedo, di que sí. Más por culo. Donde me estrelle una sola vez más y el coche se me va a la mierda. Bueno, mira, a lo mejor no quedamos último. ¿Qué esperas, carnal? Para saltarme el punto, bro. Madre mía, pero esta es larga, ¿eh? Sí, sí. ¡Hostia! Uy, buah. Que volamos, niño. Cogió vuelo, tú, despegamos. ¿Habéis sacado brocho el cinturón, coño? No lo esperaba ni yo. Póngase estos los cinturones. Alguien por aquí. Yo creo ahora. Necesito que el del frente se mate. ¿Sí? Hijo de puta. Tengo poderes. Cuando lleguen a Grove se va a volver una puta locura. Ah, que están por Grove. Sí, justo será aquí recto y llegaremos a Grove Street. Y si es que quedan 60 puntos todavía. Queda más que ¿Qué la dices? carrera anterior. Qué locura, colega. Claro, claro, es larguísima. Un camión que literalmente se atravesó a la mitad. Lo más importante es terminarla. Sí, porque este coche creo que en nada ha hecho humo ya, ¿eh? No sé yo si es nada, pero sí es verdad que un par de choques más no lo aguanta. Date el delante, porfa. La tarea, bro. Si mira por dónde van ellos están dando vueltas ya por la cancha. Claro, mira, ve. Ahora hay que dar vuelta aquí a la derecha. Donde nos llega a perseguir la policía aquí valimos verga. Tenemos todos los coches jodidos. Es tuyo. Vaya susto tuvo que llevar ese. Ey, el delante se agarró el punto. Si me tomó el punto de milagro, cabrón. No tengo ni idea de cómo te lo tomó, Estaba fuera de los cauchos y todo. Sí, por eso. Bueno, me recoloca. Sí. Esto pasa por todos los barrios, colega, mamá. Sí, literal. Mátate, por favor. Voy. Creo que me entendiste mal, era mátate, ¿Por qué punto va, Ansión? Yo por el... Vengo ahora. 78.
179. Eso en la final, amigo. 15 millones de autos metidos ahí. Hola. ¿Qué pasó? Ya está, terminamos. Bueno. De chill. Chill por los niños. ¿Lo escuchás? Sí, bro. Rascate. ¿Solo acabamos 4? No, he terminado todo el mundo, creo. ¿Qué hacemos? 24 criptos por lo menos. Oh, de puta madre. ¿Vamos para el barrio o qué? Sí, ¿no? Bueno, chavales, un placer. Nos vemos en otra. Igual. Venga. Un placer, chicos. Voy a seguir haciendo, voy a seguir haciendo. ¿Dónde van? Ya está, ya Tenemos el coche en la mierda. A ver, Los que quieran reparar tienen convenio con el Beni. Tienen que decir que vienen de la YK. Y solamente van a reparar coches que vayan a carrera. Donde yo me enteré que alguien está No tengo ni idea, pero se supone que lo bajaron de precio. ¿Quieres reparar? Si yo me enteré que utilizan el descuento para reparar sus coches personales, para uso personal me va a molestar, Eso no se puede hacer. Sí, se entiende, Obvio. no tiene una canción avanzada. Sí, no usemos el único rayito de sol que tenemos, bro. Si tienen 25%. Yo no tengo, encima. ¿Decir que vamos por parte de quién? De la YK. Chica. Mira acá. Señora. Y solo a ellos, no le empiecen a decir Dímelo. eso a todo el mundo. Vaya, papá. No, ahora mismo no, dime. ¿Qué sigo este? Ahí me pillas, No he trabajado en basurero yo, la verdad. ¿Qué necesita? Sí, supongo que tendrás que hablar con el mismo, ¿no? Gallego dice si preguntas si tiene que hablar con el mismo chico que le da el trabajo. Sí, para cobrar, sí. Pero no paga una mierda que eso. sí. Por los niños, me pillas, Ahí me pillas completamente desnudo. Por los niños. ¿Correrá esto más, Gallego? No tengo ni idea. ¿Conmigo? Mejor que este que está roto, sí. Claro. Dale, pues quédate aquí, Gallego. Voy a poner la canción avanzada. ¿Tienes para ganzuelo?
Dale. Ya. De última, si no, ve al barrio y pedirle la caña de pesca al Link y péscate algo, ¿sabes? Claro, venga. Dale, ahora vamos, guapa. Ahora... Un beso, te quiero. Mierda, tengo que beber algo ya. Aquí, para aquí, a ver si está abierto. O compro yo aquí, aunque sea algo. Venice. Ahí vamos para el Venice. Bueno, los que quieran reparar el Venice. Ah, no, yo pillo otro coche por los niños. Sí, Hola, los que buenas. quieran reparar el Venice y 25% de descuento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Necesito algo de beber Díganle urgente. al otro que no está en la radio. Urgente. Sí, muy urgente. Quiero un Al otro de pack. ustedes, chicos, Neo. ¿Cuánto vale el Que pack? no está en la radio. 3.50. Espera un momento, te digo. Hay que quitarse la máscara delante de la... No, dame una de beber, una de algo. Sí, obvio. Sí, Disimulen y ya está. dámelo primero, que si no me voy a... Igual me desmayo. ¿Cómo vayan a tener máscara enfrente a un policía? Te pongo facturita. Sí. ¿Base de 200 por los niños? Ahí tiene. Listo. Ahí tienes tu fresquito. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Venga. Oh, Dios, qué alivio. Por fin he podido, chiquillo. Uf, no veas tú. Listo, ¿vamos o qué? Vamos. Venga, hasta luego, muchas gracias, tío. Literal me he quedado a cero la cuenta por los niños. Pues ya somos dos. Ya somos dos, no te preocupes. Ahí vamos para el Venice, que está todo el mundo allí. ¿Qué lo que? Esta no va mal. Lo que pasa es que sigo pensando que el masacre va mejor. Pero bueno. Seguramente. Pero bueno, el otro ya no estaba para correr, la verdad. No, el otro ya estaba para el rastro. Va a tirar Jetsam ahora. A ver, este no va mal, No. Por lo menos... Está un poco más alto que el otro. Es que el turismo, como pilles un bordillo, va más. Hasta luego. Si nos vamos para la luna. Hey. A ver si tira la carrera para saber la ubicación. No estamos aquí tampoco en medio. Pues sí.
Escucha, aquí los trabajadores no sé qué coño están haciendo. Aquí no Acaban de van a... noquear. Sí. Acaban de noquear a una trabajadora. ¿Dónde se hace esto, bro? No, bueno. ¿Cómo? Llegamos y se estaban peleando entre los trabajadores y noquearon a una. Mira gasolina si quieres. No sé, no tengo dinero. ¿Es en serio? Pillamos aquí en el Atento, barrio. atento a este coche, Estate atento a este La coche. gasolina tiene. Hay fallo. Mira este. Hola. pasa? ¿A cuál? Hijao. Entra. Vamos a otra carrera por los niños. Pero los masacros, va todo el mundo en masacros. Es decir, no los puedo pillar con el turismo por los niños. Es una locura. ¿Quieres un masacro? A ver, ¿quieres he pillado el Jester, a ver cómo va. Pela, No sé. Espérate, te busco un masacro. Vente. Te busco un masacro. Cola. ¿Quieres que galego para el turismo? Sí. No deberían de estar metiendo tanto coche de este aquí en el barrio. Porque como nos estén controlando y esté el barrio lleno de coches robados de alta gama, es una movida. Tengo que ir con el coche así, para ser esperar. No puedo decir que vayan ellos, tío. Dile que yo voy después, que es el siguiente. Ponerla ahí delante. Dímelo, Azul. gallego. Mira, si tal, llévate el lindado a la carrera, tío. Que yo igual me voy a ir a dormir, no tengo nada. Dale, ok. Vais los dos ya. Ok, perfecto. Venga, yo me salgo de la radio esa. Vengo para la del barrio. Venga, gallego. Venga. Hablamos, tío. Chao. Chao. Así que vaya lindado también, coño. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Sí, salirme de la radio esta de los huevos. ¿Y qué tal, señorita? Buenas. De Buena basure- caja, basurero, ¿eh? Hombre, claro. Es mejor que vayas a pescar. Sí, ¿tenés la caña vos o no sé? Sí. ¿Quieres ¿Quieres ir a pescar? Toma, te doy una caña y te doy dinero para que compres. ¿Hiciste lo del perro? ¿Ese que te dije yo? ¿Hiciste lo de la señora del garaje central? Sí, lo de la señora sí. Ah, perfecto. Encima lo encontré, bueno, no la primera, pero me fui derecho y digo, bueno, voy a buscar por parte y lo encontré ahí atrás de un árbol. O sea que dinero tienes, ¿no? Te doy la caña y listo. Sí. Dame la caña, no. Perfecto. Vamos allá. Ahí tienes. Ahí está. Bueno, está todo marcado en el mapa, ¿no? Sí, no, en cualquier sitio. Allí en el pier hay un... En la playa, donde están las motos de agua, ¿sabes? Ok, listo entonces. Allí hay una chica que te vende el cebo. Vale, y dinero en mano, ¿no? ¿Siempre? Sí. Dinero en mano, sí. Listo. Entonces voy a ver qué onda eso. Perfecto. Dale, caña, a ver si tienes suerte y encuentras alguna llave. Sí, boludo, ojalá, mira. Me voy a cagar de risa de todos ustedes. Ya te digo.
Pues nada. Van a ser las 12, yo tengo que ir a planchar la oreja. Hostia, 5 ganzúas. ¿Por qué tengo tantas ganzúas encima? Las del AMU seguro. Espera que tengo juguetes. ¿Qué coño ha sido eso? Nada. Camino por los niños a la carrera. Estamos todavía en el Venice esperando a que nos arreglen el coche. Hostia. Bloqueado por Es que creo que solo hay una trabajadora, vaya. Ah, claro. Lea. Está apagada, ¿por qué sigo escuchando eso? Joder, tío. Eran loco. Pues nada. Listo, Compramos ya terminé. armas. Voy por el barrio. Compramos armas. Pescamos. Fuimos a las carreras. El Didi está vendiendo hierba a saco. Nos faltaría procesar. Ahora mismo creo que necesitamos empezar a procesar ya. Si no es hoy, mañana. Y... Listo, ya terminé de vender a full, bro. Maravilla, no queda hierba ya, ¿no? No, Sí, queda una y 25, amigo. pero ha dicho el link que es para borro. Y ambos. Dos ambos. Sí, guárdalos para Canuto, sí, mejor. De todas formas, si no es esta noche, mañana por la tarde a primera hora hay que ir a procesar, ¿eh? Sí. Yo es que me tengo que ir, si no... No, tranquilo, no pasa nada, bro. Pero si sois suficientes esta noche, si viene acá y sois varios, No creo. Bueno, no sé. estaría bien ir a procesar, aunque sea un poco. Pues sí. No sé cuánto he vendido, pero he vendido todo lo que había, ¿eh? Sí, había, no sé, 300, 400. La de puta madre, está dando caña. Escucho que... Buah. Si Me quieres... cago en full, ¿eh? Si quieres investigar, ahora que no hay hierba, a ver dónde podemos conseguir unas llaves para abrir los cofres esos que hay en el almacén. Pues voy. Sí. Dicen Bueno, intentar robar gente por la calle, si no en las casas.
Mira la poli controlándonos. Me cago, está en su puta madre, macho. ¿Están controlando? ¿No has visto el helicóptero pasar ahí enfrente? Despacio. Ahí los va, mira. Ahí los están rondando. Escúchame. ¿Y de dónde habéis sacado esos cofres? Pescando. Hay cañas ahí si quieres ir a pescar. Vale. ¿Y no será que hay que llevarse a alguien y ese alguien como No. los pescados? Por lo que me dijeron, no. Por lo que me dijeron, las llaves se consiguen pescando, que casi a nosotros no nos salió ninguna. O seguramente robando en alguna casa o robándole a la gente o así. ¿Y para pescar qué necesita? ¿La caña solo? Y cebo, que lo venden allí, tienes que llevar pasta limpia en efectivo, ¿tienes? ¿Qué va? Si no tengo ni dónde caerme muerto. Toma, te doy. Si quieres ir a pescar, vete. Está... Sí. ¿Tú tienes comida? Sí, está Tessa pescando. Pues no sé ni quién es, pero vale. Pues la novia de Jesús. Pues voy, sí. Toma. A ver si tengo suerte y me pesco alguna llave o algo. Porque a lo mejor algo bueno tendrá los cofres esos. Hombre, seguro. Ahí está, llevas 500 pavos, que creo que eso ya te da para 100 de cebo. Vale, ¿y dónde puedo pescar? ¿Donde quiera? Sí. Vale, ok. ¿Dónde tengo que comprar los cebos? Allí en el pier, ¿sabes dónde están las motos de agua? ¿Abajo? Sí, abajo. Pues ahí hay una tía que te los vende. Vale, ok, pues voy por allá. Me cojo una caña. Pues dale caña. A ver si tenemos suerte y salen las putas llaves, tío. Pues sí, porque si no... Si no, vamos a tener que ir barrio por barrio preguntando por llaves. No, robar casas, seguramente en alguna casa haya. Tal cual. Me llevo el sultán mejor, ¿no? Me dejo ese. ¿Qué quieres? Llévate el otro si quieres, Yo no lo voy a pillar. Pues me llevo el otro, así voy más rápido. Dime. Hagamos una tira. Pero no estáis en carrera, ¿no vais a correr? Sí, ahora después, de Canela. Buah, amigo, ya se me hace tarde, Pero bueno, a ver si acabáis pronto. Si aún estoy por aquí. Perfecto. Y si no, darle caña a vosotros. Perfecto. De las llaves no sabemos nada, ¿no? No intentaste robar ninguna casa ni nada. No. Ay, pues nada. Estoy pensando a ver si se me ocurre algo. Pero creo que no. Que se dediquen a... como que el tercero más bonito del barrio. No te hablo. El tercero más bonito. Hay que joderse. Ya no soy ni segundo plato. Indignado. Que me digas lo segundo. Vale, porque Annie es lo primero. Pero lo tercero... Qué mal me parece. Nada, no ando nada, me voy a ir a dormir.
Que mañana a las 6 de la mañana tengo que levantarme. Y son las 12. Son las 12 de la noche, querida. ¿Y cuándo duermo yo? ¿Sabes lo que te digo? Si por mí fuese, me echaría toda la noche. Pero mañana, cuando me levanto por la mañana, me acuerdo de todo y de todos. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Por qué? Que Jesús está solo en otra Está corriendo. Pues está en carrera. Ah, vale. ¿Qué dice el culo más bonito del barrio? Pues mira, Y yo estoy pescando con la novia de Jesús. como que la novia de Jesús, quiero conocer a esa persona, pero tengo que ir a buscar a mi hermano primero. Espera, que llamo a mi hermano. Pues Pues suerte. toma, cógete el coche y vete. Y mira, puedes coger a tu hermano e irte a pescar con ellos. No, pero espérate, vete tú. Y así os tío. conocéis. Yo no me voy a ningún lado. Yo me voy a dormir. ¿Conocer a mi hermano? Sí. Yo me tengo que ir a dormir, ya que tú no, No, quieres venir conoces a mi conmigo. hermano. ¿Conoces a mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? Hola. Muy pronto para que me presentes a tu familia, ¿no? ¿Es aquí el amor de mi vida? ¿Dónde estás? Vale, Gallego, llévame al Vanilla. Venga, vámonos. Pero, Ven, camina. Venga, Gallego, dale. Vamos, ¿Pero estoy qué? aquí al lado, la verdad. pero yo Uy. me tengo que ir. Mucho, voy en un sultán negro. ¿Te subes? O el secuestro. Ujú. ¿Qué has hecho? Ya, enamoramiento, suelta el coche. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gallego, mi hermano Gallego. ¿Dónde está Ernesto? Vamos Hola, con él, le presentamos a mi hermano. Hola, mi hermano, ¿qué tal? Ellos están pescando. Ya, pues vamos. Bueno, pues quieres coger la caña, ¿no? ¿O no vas a pescar? Yo no Ella voy a siempre pescar. va cogiendo, ella se lleva la caña encima. Le voy a pegar 2 hostias. Le voy a pegar 2 hostias. Sí, va pescando por ahí, sí, lo sé. Sí. Puede ser la hermana mayor. Aprende de ella. ¿Pero por qué vienes al barrio, Gallego? Porque yo me quedo aquí. No, vente. Que na, tengo media que horita. irme, no Media puedo. horita, que yo también madrugo. Que media horita. Madre que te Venga. Madre que te parió. Nada, ir, decirle hola a esta gente, presentarle a mi hermano y nos vamos. Eres una lianta. Yo no. No para Eso nada. nunca. Pásame tu número, manita. Bueno, Gallego, yo soy Ian, Encantado, Ian. el pequeño de la familia. A mí me puedes llamar Gallego, Santi o como te apetezca. Mi Ian, o me decía allí en Nueva York, Iman. ¿Imán? Sí, porque la Ian con una M. Ah, está bien. Sí, solo por eso. Te he metido en nuestro grupo de WhatsApp. Sei lo che qui ere cantillo.
Como todas las mujeres, Vicente. Hacen lo que quieren Ya has conmigo. visto quién es el guapo de la familia, es decir, yo. Bueno, yo discrepo ahí. ¿Has visto? Toma. Pero tu hermana no tiene buen gusto. Que yo no tengo buen gusto, ¿por qué? Porque no tienes buen gusto. Pero has visto bien, ¿no? Sí, para los hombres me refiero. Ah, sí, solo me trae gilipollas, te lo puede decir mi hermano. perfectamente. ¿A cuánto has enamorado ya, hermanita? A ninguno. No, que va. Si quieres te doy una lista, Ian. Va a pegar a se 4 pone tiros tóxico. al que haya enamorado. Me recuerda a Val. Se pone tóxico, no hagas eso. Demasiado. Mira, que están todos a pescar. Pero están todos metidos en el agua. Claro. ¿Pero por qué está todo el mundo pescando y lleva gente? Pero Claro, eso es pero- Vivi, ¿eh? Porque se gana dinero. Yo tengo 220. Aquí Bueno, pasa- pescas y luego vendes el pescado. Toma el número. ¿Dónde está? Número. Ponte la gotita si no te lo pusiste ya. Bueno, voy. Yo tampoco la tengo, ¿eh? Ya, pero tú eres un desastre. Oye, ¿y Lynn dónde está? Pues Link está con Jesús corriendo. Ah, como estaba en la frecuencia. Te lo Pero se envié, ¿no? tiene, se Un tiene momento, que meter... que te lo paso ahora, con una gota. Ah, vale. Perfecto. Fue un placer. Listo. Pues este son Didi A la cama que me queda madruga. y Tisha. Hola, hola, hola. Una cosa, ¿no es la camiseta de gallego un poco naranja? Pero naranja favorito además. Yo lo veo rojo tirando para naranja. Pero más Sí. rojo. Sí, más rojo. Este tú eres daltónica, como siempre. Claro. Espera, te acabo de hacer una foto, lo paso. Manita, ¿eso es verdad lo que estoy viendo yo? Tu Eso cara. es rojo de toda la vida. Tata. Dime. ¿Eso es verdad que tiene arruga? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Pescasteis algo? Bien, No, todavía todavía le voy a pegar no, una cajitas nada, ¿eh? ¿Ni una caja? ¿Pero por qué cajas? Porque hay cajas por el medio del mar. ¿Y eso por qué sirve? Pues para abrirlas y encontrar tesoros. Gilipollas. Amigo. Y ahora este es vuestro entretenimiento, ¿no? Pescar. Pues sí. Claro, para desconectar. Y se gana dinero, ¿no? Claro. Fijaos, Y se señores. conoce gente. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estamos llegando a Valio. ¿Dónde estáis vosotros? Vale, pescando, pero vamos por el barrio que el gallego se va y os presenta a mi hermano. Cumple. ¿Te recuerda a Val? Bueno. ¿Qué va? ¿Qué ha dicho? ¿Quién? Oye, ¿Qué dijo quién? perdona. Yo no soy operante. ¿Qué me estás contando? No se parece en nada. Se parece más, quizá, y aún así tampoco, a... Vamos a ver a estos que están en el barrio y ya te dejo que te vayas a mí. ¿Qué va? A... Vale. Se lo decía el gallego. ¿A quién? No sé. Es que a mí no se me parece a nadie. Te puedes quedar. Yo que me tengo que madrugar mañana. Ya sabes. Ordeno las maletas y esas cosas. Todos Mañana es otro madrugamos. día. Sí, a ver si mañana. Mañana, por ejemplo, mañana estaré. De la tablet. Oye, porque tengo una multa policial de $1. Pues el otro día de la redada.
Ah, nos pusieron ¿Cómo? una multa de $1. ¿Han hecho una redada? Sí, nos pasaron la aspiradora por el barrio. Porque alguien le dio por secuestrar a la jefa. La policía. A la jefa de la policía. Bueno, su jefa, creo, ¿no? Ya, Ya qué no sea- coño, sí. Ya no seas como yo en Nueva York, que tenía 5 No sé. palos de rodilla. No. No, aquí no. Aquí la poli mejor no tocarla. Ya te lo digo yo. No, 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 no. No. Lo, se apren- toca. lo apren- lo aprendimos por las malas. Sí. Buah. Como tú, entonces me relajo yo, ¿no, hermanita? Se relaja. Son un poco resentidos, ¿sabes? Jesús. Uf. Jesús. ¿Y el por los niños dónde está? Seguro que le quedó la emisora cambiada. La carrera. No, está abajo, por eso está aquí, por eso. Está ahí por los niños. Ay. Aparcado. Por culo el coche. Gracias. ¿Cómo que tienes novia ya oficialmente? Hola. Ah, buenas. Está mi novia pescando por los niños. He ido a verlo para presentarla a mi hermano. ¿Shuke? Mira, este es mi hermano. Ya os presentáis vosotros. Soy Ian. ¿Qué pasa, jefe? Jesús por los niños. Soy el hermano operante de Ania, el único que tiene. Pequeño. Por los niños. Madre mía. Maravilla. ¿Qué estaba la Tesa pescando gallego por los niños? Sí. Pásame Allí vuestro número. Donde se vende el cebo. Lo he metido en el grupo. Claro, por los niños. Ahí tiene ahí, Titán. Gallego, 50 criptos tengo, Puta madre. No sé para qué mierda valen por los niños, pero bueno. En la última es que éramos 8 y he quedado cuarto. Ah, puta madre. Oye, pues ni tan mal. Sí, la verdad. Habían quedado unos cuantos masacros detrás. Lo que pasa es que el masacro como corre sus muertos. Sí. Ahora entonces cogemos masacre para robar. Por los niños. Antes llevaba yo el masacro. El sitio se lo ha pensado en robar. Antes, bueno, es que antes me han durado 30 segundos, Ania, con un masacro por los niños en la policía. ¿En serio? Lo que hay es que robar para ver si encontramos de dónde sacar llaves de esas. Yo creo que yo creo que en las casas. Las casas, ¿no? Sí, las casas, yo creo. No sé, yo me tengo que hacer una abonación con Jesús, que cada vez que lo intentamos, acabamos Te va- tirados en el sofá. Te va a tocar con lindado por los niños, que yo llevo ya oído. Y yo me voy a dormir, así que. No, nada. pero yo ahora me voy a dormir, ¿sabes? Yo también tengo que traer las cosas aquí y todo eso. Hombre, la maleta y esas mierdas. Pues ya mañana estaré por aquí, dando por culo. Perfecto. Perfecto, por los niños. Ya Bueno, lo conoce, chavales. el gallego está siempre, llámalo. Vale. Sí, casi siempre. Pues nada, uno que se retira. Yo Piro. también. Buenas noches, bombones. Chao, chao. Hasta mañana. Chao por los niños, buenas noches. Cualquier cosa me mandáis un correo. No te preocupes por los niños. Bueno, Descansa. lo que sea. Perfecto. Venga, darle un saludo acá Chao. cuando despierte. Perfecto, yo se lo doy. Chao. Tengo que pirar ya, chavales. Yo me quedaba 6 horas más o 7, lo sabéis, pero mañana hay que trabajar, así que nada. Gracias por estar por ahí. Mañana más y mejor. Mañana por la tarde, después de la siesta, a las 5 o 6 de la tarde, volvemos a estar por aquí. Venga, chavales, un abrazo. ¿Le hacemos una raid a alguien? ¿Está alguien por ahí? Buenas Cindas. noches. ¿Tienes a alguien controlado? A ver, está lindado así. ¿Está el Kamata por ahí? Le hacemos una raid a alguien, ¿no? ¿O qué? A ver, déjame ver. Al Campaso. Pues venga, Campaso. Campaso. Grande del Campaso. Por los niños. Venga. Hasta mañana, chavales.
Únanse a la raid. Darle un saludo enorme y si no lo seguís, dejarle el follow por ahí. Es un grande. Hasta mañana. Un beso. Cáncer Reyes, tú también.